Marvel Mágico El ascenso de Arthur Ayes. Capítulo 41, Capítulo 41. Revelaciones del desierto. El sedán oficial sin distintivos de Fury levantó una nube de polvo al avanzar a toda velocidad por la carretera desértica hacia la instalación militar secreta. En el asiento del copiloto, Bers permanecía en un silencio contemplativo, mientras Arthur se relajaba en la parte trasera, contemplando el paisaje desolado. Entonces Fury rompió el silencio. ¿Vas a contarme qué sabes sobre estos Skrulls? Más allá de todo lo de cambiar de ciudad. Son infiltrados, respondió Bers, con un tono más duro. Terroristas. Invaden planetas, usurpan la identidad de las personas y preparan el mundo para una invasión a gran escala. ¿Y los cree? Preguntó Fury. ¿Así te llamaste? ¿Cree Star Force? ¿Cuál es su propósito en todo esto? Los Kree son una raza guerrera, explicó Bers. Nobles, luchan para proteger la galaxia de amenazas como los Skrulls. Desde el asiento trasero, Arthur emitió un leve ruido que podría haber sido una risa contenida. Cuando Bers y Fury lo miraron, adoptó una expresión de cortés interés. ¿Tiene algo de gracioso? Preguntó Fury, levantando su única ceja visible. Para nada, respondió Arthur con suavidad. Solo me aclaro la garganta. El aire seco del desierto y todo eso. Un poco reseco, la verdad. Bers entrecerró los ojos, observándolo con recelo. Parece que tienes opiniones sobre cosas que no deberías saber. Aprendo rápido, dijo Arthur encogiéndose de hombros. Y la política interestelar, incluso basándose en datos limitados, suele ser más de gris que de blanco y negro, ¿no te parece? Una noble raza guerrera luchando contra infiltrados malvados, suena un poco a propaganda de reclutamiento, si me preguntas. Sabía, gracias a su conocimiento fragmentado de vidas pasadas, que el conflicto entre los Kree y los Skrull era mucho más complejo. Los Kree eran un imperio expansionista y militarista, gobernado por una IA controladora. La inteligencia suprema. Los Skrulls eran refugiados, con su mundo natal destruido, que buscaban desesperadamente un nuevo hogar y recurrían a la infiltración por necesidad. Ninguno de los dos bandos era puramente bueno o malo, aunque las acciones de los Kree a menudo se inclinaban hacia el imperialismo galáctico. Bers, claramente, solo había sido alimentado con la línea del partido Kree. Arthur también desconfiaba de los Skrulls debido a su capacidad de cambiar de ciudad. Era demasiado poderosa, creaba una copia perfecta e incluso obtenía recuerdos recientes, un modelo ideal para cometer actos malvados. ¿Cuestionas la integridad del Imperio Kree? Preguntó Bers, erizado. Lo cuestiono todo, querida, respondió Arthur con ligereza. Mantiene la mente ágil. Fury interrumpió antes de que Bers pudiera replicar. Muy bien, volvamos a usted, señor guía turístico. No supe su nombre antes. Me llamo Merlin, respondió Arthur con una sonrisa despreocupada. Solo estoy aquí para vivir una emocionante aventura alienígena, ¿verdad? No es algo que ocurra todos los días. Puedo reconocer un nombre falso a kilómetros de distancia, dijo Fury secamente. ¿Y qué escondes? ¿Qué? ¿Merlin es un nombre falso? Bers se giró en su asiento para mirar a Arthur con enojo. ¿Cómo te atreves a mentirme? No tengo nada en contra de ti, Bers dijo a Arthur, levantando las manos a la defensiva, pero no puedo andar dando mi nombre real en incidentes que involucran agencias secretas y extraterrestres, ¿verdad? ¿Quieres vivir una vida normal después de que regreses al espacio y termines tu trabajo, sabes? ¿Por qué? ¿Qué tiene de especial conocerme que necesitas ocultarte? Presionó Bers. Bers, esto es la Tierra, donde no creo que nadie antes de hoy supiera de extraterrestres, explicó Arthur con paciencia. Puedo asegurarte que, una vez que tus compañeros de Star Force te recojan y regresen al espacio, la organización de la Agente Fury, y probablemente varias otras de las que ni siquiera he oído hablar, estarán muy interesadas en cualquiera que haya presenciado los sucesos de hoy. Especialmente en alguien que haya tenido contacto cercano contigo. ¿No es así, señor agente? Sin comentarios, respondió Fury con suavidad. Pero no creo que usar un nombre falso te ayude si eso sucede, querido guía turístico. Eso ya lo veremos, ¿no? Dijo Arthur con una sonrisa segura. ¿De verdad es tan atrasado el planeta C-53? Preguntó Bers, mirándolos a ambos. ¿No han contactado con otros planetas? Que yo sepa, no, respondió Fury. Y, francamente, después de conocerte y oír hablar de terroristas cambiaformas, espero que siga así. No estamos listos. Una especie que todavía se pelea a sí misma por las líneas del mapa y por diferentes supersticiones no está preparada para enfrentarse a guerreros Kree ni a infiltrados Skrull.
Nos conquistarían o esclavizarían antes de la hora del té. ¿Qué? Bers parecía genuinamente sorprendida. ¿No tienen fuerzas de defensa planetaria? ¿Ni individuos mejorados? Miró involuntariamente a Arthur. Fury, concentrado en conducir, se perdió el sutil diálogo. Tuvimos uno, dijo Fury, con la voz teñida de arrepentimiento. Hace décadas. En la Segunda Guerra Mundial. El programa de supersoldado creó un héroe al que llamamos Capitán América. Probablemente te habría dado mucha guerra. Pero se perdió al final de la guerra. Se le dio por muerto. Desde entonces, no ha habido ningún superfuerte, al menos que yo sepa. ¿Qué pasa con la gente con otros poderes, como los magos? Preguntó Ders con indiferencia. Oí rumores de que existían magos en C-53. Lo expresó con cuidado, mirando de reojo para ver si Arthur reaccionaba, intentando sutilmente ayudarlo a mantener su tapadera mientras satisfacía su propia curiosidad. Arthur aplaudió mentalmente su rapidez de pensamiento, permaneciendo aparentemente pasivo. Fury suspiró. Ah. Ellos. Claro. ¿Saben de los magos? Parecía resignado, no sorprendido. Sí, existen. Casi siempre son reservados. Tienen sus propias comunidades ocultas, su propio gobierno, un mundo secreto paralelo al nuestro. Aquí los llamamos magos y brujas. No interactúan mucho con el mundo no mágico a menos que sea necesario. Se mantienen en su pequeña burbuja, la mayoría de las veces. ¿En serio? Arthur fingió sorpresa. Es la primera vez que oigo hablar de ellos. Primero extraterrestres, ahora magos. Este mundo no es tan simple como parece, ¿verdad? No coincidió Fury. No lo es. Un momento, insistió Arthur, adoptando un tono de curiosidad ingenua. ¿Magos? ¿Con magia de verdad? ¿Cómo es que no había oído hablar de esto antes? ¿Acaso los gobiernos no dejarían que personas con poderes que alteran la realidad anden por ahí sin control? Parece una gran amenaza para la seguridad, ¿verdad? Fury le lanzó una mirada penetrante. Cuidado con cómo hablas de líderes mundiales, jovencito. Solo preguntaba, dijo Arthur con inocencia. Es lógico, sin embargo. Si existiera gente así, ¿no intentarían los gobiernos controlarla? ¿Estudiarla? Quizás incluso replicar sus habilidades. Parece lo lógico, aunque moralmente dudoso. Bers parecía perturbado. ¿Los gobiernos hacen eso? ¿Experimentar con personas con poderes? No me extrañaría, dijo Arthur con tono sombrío. No me sorprendería que el Skrull que mató nuestro agente Furia ya estuviera en alguna mesa de experimentos con científicos analizando maneras de adquirir su capacidad de cambiar de forma o su fuerza superior. ¿Tengo razón, agente Furia? Tienes muchas teorías de conspiración, señor guía turístico, respondió Fury con serenidad. No somos villanos de esa clase. Como si no supiera cuántos laboratorios están trabajando en la recreación del Capitán América, y cuántos de ellos están financiados por los ejércitos de diferentes países, se burló Arthur. No creo que trataras a los magos de forma diferente, ¿verdad? Cada vez siento más curiosidad por saber quién eres realmente, guía turístico, dijo Fury con una voz peligrosamente suave. Pareces saber cosas que la mayoría de los civiles desconocen. Entonces tiene razón, preguntó Versa Fury directamente, interrumpiendo la desviación. ¿Sus agencias experimentan con seres con poderes especiales? Fury dudó, eligiendo sus palabras con cuidado. Ha habido incidentes. Programas de investigación. ¿Pero experimentación activa con magos? No. Ya no. Ah. Arthur se inclinó ligeramente hacia adelante. Ya no. Parece que hay una historia ahí. Fury volvió a suspirar, decidiendo que quizás un poco de contexto histórico no sería demasiado perjudicial para la seguridad nacional, sobre todo con un extraterrestre de verdad sentado a su lado. También podría disuadir a los extraterrestres de invadir el planeta. Bien, miren. Hace unos 50 o 60 años, el mundo mágico se hizo conocido. Para los gobiernos mundanos, quiero decir. Una larga historia sobre un mago oscuro llamado Grindelwald que intentó iniciar una guerra mundial, pero fue detenido por su propia gente, pero no antes de que el daño ya estuviera hecho. Fury hizo una pausa para asegurarse de que ambos estuvieran escuchando antes de continuar. Sin embargo, la revelación y el hecho de que durante la guerra causara tanta destrucción y casi arrasara una importante ciudad de mi país atemorizó a los líderes mundiales. Laboratorios militares, agencias de inteligencia, todos empezaron a buscar magos, capturarlos y descubrir cómo funcionaba su magia.
Cómo convertirla en arma, cómo defenderse. Paranoia típica de la Guerra Fría, solo que con magia en lugar de armas nucleares. ¿Y qué pasó? Preguntó Arthur, ahora genuinamente interesado. Esta era una historia ausente en todos los libros que había leído. Se descontroló de forma espectacular, dijo Fury con gravedad. Una instalación soviética en Siberia se excedió, hizo algo prohibido y creó accidentalmente estas cosas. Entidades mágicas descontroladas que los magos llamaban obscuriales. Básicamente, magia pura y destructiva. Mataron a todos en la instalación y comenzaron a causar estragos. Los soviéticos no pudieron detenerlos. Tuvimos que recurrir a los magos en busca de ayuda. ¿Y los magos ayudaron? Preguntó Bers. Al final. Pero estaban furiosos, explicó Fury. Sobre todo cuando descubrieron que todas las grandes potencias llevaban a cabo programas de investigación similares, capturando a su gente. Casi desencadenó una guerra total. Magos contra el mundo terrenal. ¿Por qué no ocurrió? Preguntó Arthur. Destrucción mutua asegurada, básicamente, declaró Fury. Ambos bandos sabían que la guerra acabaría con la vida en el planeta tal como la conocían. Mientras que los magos tenían magia, nuestro bando tenía bombas nucleares. Nada podía contra eso. Así que, tras muchos gritos y amenazas, prevaleció la serenidad. Se firmaron tratados. Un pacto global. Reglas estrictas que prohibían la interferencia mundana en asuntos mágicos, prohibición total de experimentar con seres mágicos o intentar replicar sus poderes. Mágicamente vinculantes, al parecer, con consecuencias nefastas si se rompían. La situación ha estado tensa pero estable desde entonces. Mundos separados, contacto mínimo. Arthur lo asimiló en silencio. ¿Un pacto global mágicamente vinculante? Eso era significativo. Necesitaba aprender más sobre sus términos específicos y mecanismos de aplicación. Violar accidentalmente un tratado mágico que aniquilaría el mundo no estaba en sus planes. Fascinante, murmuró Bers. Su especie manejó un conflicto potencialmente extintivo con sorprendente madurez. Muchas civilizaciones no sobreviven a su primer contacto con estructuras de poder fundamentalmente diferentes. Bueno, creo que funcionó porque estos magos estaban unidos y contaban con órganos de gobierno que podían reunir ejércitos y presentarse como amenazas que no podían tomarse a la ligera, observó Arthur. Si hubieran sido individuos aislados, las cosas podrían haber sido diferentes. Arthur reflexionaba sobre el destino de los mutantes en muchos universos Marvel. Ninguno de esos resultados había sido bueno. No tiene una buena impresión del gobierno, ¿verdad, señor guía turístico? Preguntó Fury con tono neutral. No, y no creo que mucha gente lo sepa, respondió Arthur con sinceridad. Siempre buscan la manera de librar guerras por los intereses más insignificantes, sin importarles cómo afectaría a la vida de los civiles, ¿verdad? Son un poco sospechosos, todos ellos. Fury no respondió. Tenía creencias diferentes. Que si bien algunas guerras eran malas, otras eran necesarias para la estabilidad del mundo. Pero no había necesidad de discutir con un desconocido. Como ambos tenían convicciones firmes, ninguno cambiaría de opinión. El resto del viaje transcurrió en un silencio pensativo. A medida que el horizonte plano daba paso a estructuras distantes, Arthur se irguió en su asiento. Se acercaban a las instalaciones, y con ellas, con suerte, a respuestas sobre el pasado de Bers. Capítulo 42, capítulo 42. Proyecto Pegasus. Las instalaciones del Proyecto Pegasus estaban rodeadas por una valla perimetral y puestos de control militares. Al acercarse a la puerta principal, Fury mostró su placa de identificación. Nicholas Joseph Fury, agente de Shield, le dijo con confianza al guardia. Arthur arqueó una ceja, ligeramente sorprendido. Creía que el nombre abreviado se adoptó mucho más tarde y que al principio solo se llamaban por el nombre completo de la organización. Quizás solo Coulson insistió en usar el nombre completo en el futuro. A Fury se le pidió que colocara su pulgar en un escáner y, después de un momento, se verificó su identidad. Nicholas Joseph Fury observó Bers con interés. ¿Tiene 3 nombres? Todos me llaman Furia, respondió secamente. Ni Nicholas. Ni Joseph. Ni Nick. Solo Furia. ¿Cómo te llama tu mamá? Insistió Bers con un dejo de diversión en la voz. Furia. ¿Cómo la llamas? Furia. ¿Y qué pasa con tus hijos? Si los tengo me llamarán Furia. Arthur observó esta interacción con diversión. Parecía que el entrenamiento cree de Bers estaba fallando si podía bromear así.
Quizás Carol Danvers estaba empezando a abrirse paso. Tiene autorización para acceder, se escuchó una voz a través del intercomunicador. Gracias, respondió Fury, avanzando mientras la puerta se abría. Entonces, ¿qué quieren los Skrulls del Dr. Lawson? Preguntó Fury mientras se adentraban en el complejo. Creen que ella desarrolló el motor de velocidad de la luz en Pegasus, explicó Vers. ¿Un motor a la velocidad de la luz? Debo admitir que no es la cosa más loca que he oído hoy. Bueno, todavía es temprano, respondió Vers con una pequeña sonrisa. ¿Y tú, qué quieres? Insistió Fury, mirándola de reojo. Para detener a los Skrulls antes de que se vuelvan imparables. ¿Y? Suspiró Fury. Reconozco a un soldado rebelde en cuanto lo veo. Tienes un interés personal en esto. Vers permaneció en silencio, pero Arthur, sintiéndose excluido en el asiento trasero, decidió responder la pregunta. ¿Quiere respuestas, verdad? Intervino. Verás, nuestra visitante extraterrestre tiene estos sueños, y la doctora Lawson ha formado parte de ellos. Está muy interesada en averiguar por qué, pobrecita. Oh. Ya lo averiguaremos, les aseguró Fury. Poco después de atravesar montañas y túneles, llegaron a las instalaciones principales del proyecto Pegasus. Arthur observó atentamente a su alrededor, pero no detectó ninguna protección mágica, algo que esperaba de una instalación militar secreta estadounidense. La ausencia de tales medidas sugería que el pacto firmado por los magos y los gobiernos mundanos era un asunto serio. Decidió evitar el uso de magia durante este viaje para asegurarse de no romper esas reglas sin querer. En el estacionamiento, Fury le entregó a Vers una gorra de béisbol de Shield. Ponte esto. Intenta aparentar que eres de verdad. Luego le devolvió unas gafas de sol a Arthur. Tú también, guía turístico. Mézclate. Arthur dudaba que una gorra y unas gafas de sol fueran un claro ejemplo de agente encubierto, pero se las puso de todos modos. Dentro del edificio, los recibió un jefe de seguridad de aspecto severo. ¿En qué puedo ayudarles? Somos agentes de Shield, explicó Fury, mostrando su identificación. Estamos buscando a una mujer llamada Lawson, añadió Vers directamente. Una tal doctora Wendy Lawson, aclaró Fury. ¿La conoces? Preguntó Vers. El jefe de seguridad los observó un momento. Síganme. No los condujo a una oficina, sino a una pequeña y vacía sala de reuniones. Esperen aquí. Necesito verificar su autorización. Él y los guardias que los acompañaban salieron, cerrando la puerta con llave. Una vez que Arthur estuvo seguro de que se habían ido, se volvió hacia los demás. ¿Y cuál es el plan ahora? ¿Qué quieres decir? Preguntó Vers. Sabes que esto no es una bienvenida como Dios manda, ¿verdad? Señaló Arthur. Algo que dijeron fue sospechoso, así que nos retienen hasta que sepan con certeza qué es lo que pasa. ¿Tengo razón, agente Fury? Sí. El expediente de Lawson debe tener una clasificación mucho mayor de la que pensaba, confirmó Fury, sacando un busca. Déjame pedir ayuda. Rápidamente escribió un mensaje y lo envió. ¿Es un comunicador? Preguntó Vers, sin mostrarse impresionado. Parece que tu planeta está muy atrasado. ¿Te refieres a nuestro planeta?, corrigió Arthur con una mirada cómplice. ¿Qué? Vers se volvió hacia él, confundido. Lo sabrás pronto, respondió Arthur. Salgamos de aquí primero, ¿de acuerdo? Fury usó un truco de espionaje. Extrajo una huella dactilar de su tarjeta de identificación. Tras usarla en el escáner de seguridad, quedaron libres. Mientras tanto, Vers había encontrado la ubicación de la sala de registros en un mapa de las instalaciones. Los tres se dirigieron hacia la habitación, 5 pisos bajo tierra, teniendo cuidado de evitar a los guardias en el camino. Cuando llegaron al pasillo del piso de registros, un elegante gato atigrado de color naranja trotó repentinamente desde una oficina abierta, enroscándose alrededor de las piernas de Fury y ronroneando fuerte. La severidad de Fury se desvaneció al instante. Bueno, hola, guapo, dijo con cariño, agachándose para rascarle al gato detrás de las orejas. ¿No eres un gatito precioso? Arthur observó divertido cómo Fury se transformaba en un felino cariñoso, y luego se acercó a Vers. Eso no es solo un gato, ¿verdad? Susurró. Parece peligroso. No, confirmó Vers. Eso es un flerken. ¿Qué? Preguntó Arthur, fingiendo ignorancia aunque ya sabía la respuesta. Es una larga historia, murmuró Vers. Solo sé que son y más de lo que parecen. Y peligrosos, sí. Bien. ¿Deberíamos avisarle al agente encantador de gatos?
No, decidió Vers al ver a Fury acariciando felizmente al Flecken en su rostro. Parece feliz. Déjalo vivir su momento. Señaló con la cabeza una pesada puerta tipo bóveda al final del pasillo. Sala de registros. Ignorando a Fury y a su nuevo amigo felino, Ganso, según la etiqueta de su collar, Vers se dirigió a la puerta reforzada. Una rápida descarga de fotones derritió el mecanismo de la cerradura y la empujó para abrirla. Sutil, comentó Arthur secamente mientras él y un reacio Fury, después de prometerle a Goose que regresaría, la siguieron adentro. Con la ayuda de Fury para navegar por el sistema de archivos, pronto encontraron los documentos relevantes. Quedó claro que Lawson era una Cree, como lo evidenciaban sus notas escritas en glifos Cree. Pero está muerta, les informó Fury, revisando un infieme. Se estrelló durante un vuelo de prueba no autorizado. Se llevó a un piloto. Por eso la seguridad aquí es tan hostil. Están encubriendo un error millonario. Ah, y su motor de alta velocidad está hecho polvo. ¿Cuándo ocurrió este accidente? Preguntó Vers con voz tensa. Hace 6 años. 1989. ¿Quién era el piloto? Está redactado. Arthur, que había estado esperando este momento, extrajo una fotografía de uno de los archivos y se la mostró. Está tachada en el texto, pero aquí hay una foto del piloto. ¿Reconocen a alguien? Vers miró la foto, conteniendo la respiración. Recuerdos fragmentados pero vívidos la asaltaron. Risas. Amistad. Volar. Lawson. María, ¿qué significa esto? Preguntó Fury, mirando primero la foto y luego el rostro sorprendido de Vers, y luego a Arthur. Significa que nuestra visitante extraterrestre no es tan extraterrestre como creía, explicó Arthur en voz baja. Tiene amnesia y solo recuerda los últimos 6 años. Desde el accidente. Parece bastante claro lo que pasó, ¿verdad? Algo ocurrió durante el accidente, y fue abducida por extraterrestres que la entrenaron para ser soldado espacial. Fascinante, la verdad. Como la trama de una novela de ciencia ficción. Una terrícola abducida por extraterrestres. Este día me está volviendo loco, murmuró Fury. Necesito salir a caminar, despejarme. Cuando salgas a informar a tu jefe, le gritó Arthur, ¿te importaría comprobar si realmente es tu jefe? ¿Qué? Fury se giró, frunciendo el ceño. No hace falta que me expliques, dijo Arthur encogiéndose de hombros. Ustedes, los soldados, siempre tienen una cadena de mando, ¿no? Solo asegúrense de que no sea un Skrull disfrazado que viene a matarnos, ¿sí? Si no, podemos encargarnos de cualquier investigación. Fury no respondió y salió furioso, claramente molesto por la insinuación de Arthur. Después de que Fury se fue, Vers pareció recuperar el control de sus emociones y salió de sus pensamientos. Entonces susurró, ¿qué crees que pasó realmente? ¿Por fin me suplicas respuestas? Respondió Arthur con una sonrisa burlancia. He estado esperando este momento, sí. Al ver la mirada peligrosa en los ojos de Vers, Arthur se retractó rápidamente. Bueno, ya no me burlo. Ya lo he descubierto casi todo. Eras piloto y trabajabas en un proyecto de motor de velocidad de la luz con el Dr. Lawson. Tuviste éxito, pero por alguna razón, tú y Lawson tuvieron que huir. El avión se estrelló y Lawson murió. Sobreviviste y quizá obtuviste algunos poderes, pero los Kree, al descubrir esto, te secuestraron. Hicieron algunos experimentos y te convirtieron en su soldado espacial. ¿Pero por qué? Preguntó Vers, con voz apenas audible. No lo sé con certeza, admitió Arthur, pero podemos confirmar mi teoría buscando a esa tal María Rambeau. Parece que ustedes dos eran bastante cercanos. De acuerdo, asintió Vers. Pero primero déjame contactar a mi comandante. ¿Aún estás dispuesto a creerles? Preguntó Arthur con escepticismo. Vers lo ignoró y usó un teléfono cercano, lo modificó con su tecnología alienígena y llamó a John Rock. Arthur no podía oír la conversación, pero confiaba en que Vers no tomaría decisiones imprudentes. En cambio, se quedó cerca del ascensor, esperando a que Fury regresara. Arthur no quería luchar contra los Skrulls, sobre todo cuando no estaba seguro de poder usar magia en esas instalaciones militares. Varios minutos después, un Fury con aspecto ansioso salió del ascensor. ¿Dónde está Vers? Preguntó con urgencia. Tenemos que irnos. Ya. Sígueme, respondió Arthur, guiándolos. Entonces tenía razón. ¿Tu jefe era un Skrull disfrazado? ¿Te interesa trabajar para Shield? Preguntó Fury, mirándolo con ojos evaluadores. Arthur se rió. Ni hablar.
Pronto llegaron a Vers, que había terminado su llamada y parecía preocupada. Entonces, ¿tu comandante es el bueno o el malo? Preguntó Arthur con indiferencia. No lo sé, respondió ella, con el rostro endurecido. Pero está mintiendo. Lo averiguaremos más tarde, dijo Arthur. Fury pidió refuerzos que, al parecer, incluyen a Skrulls. ¿Qué? Vers se volvió hacia Fury, alarmado. No es el momento, insistió Fury. Escapémonos primero. No quiero pelear con extraterrestres. Corrieron hacia las escaleras y se dirigieron al hangar. En el piso correcto, se encontraron con un joven agente Coulson que les apuntaba con una pistola. Fury hizo una sutil señal con la mano y, para su sorpresa, Coulson se hizo a un lado y les abrió la puerta. Al pasar, Arthur lo saludó alegremente y murmuró, «Salud, amigo», antes de seguir a Fury y Vers a través de la puerta. Vers corrió directamente hacia una aeronave experimental estacionada en el hangar, y Fury y Arthur lo siguieron de cerca. Podían oír pasos y gritos acercándose tras ellos. Dentro de la aeronave, Arthur se ajustó el cinturón de seguridad en uno de los asientos de pasajeros mientras Vers se familiarizaba rápidamente con los controles. Momentos después, entre una lluvia de disparos que rebotaban en el casco, despegaron de las instalaciones del proyecto Pegasus hacia el cielo abierto. Genial, murmuró Arthur, viendo cómo las instalaciones se encogían bajo sus pies. No hay nada como una escapada de verdad para sentirse vivo, ¿verdad? Capítulo 43, capítulo 43. María Rambeau. La aeronave experimental surcaba el cielo, con sus motores zumbando con una potencia apenas contenida. Vers manejaba los controles con soltura, como si llevara años pilotando este modelo. Quizás, reflexionó Arthur, la memoria muscular era algo que ni siquiera la manipulación mental podía borrar por completo. Un suave maullido interrumpió el silencio. Goose, el gato atigrado rojizo de Flerken, emergió con cautela de debajo de una consola donde presumiblemente había dormido durante la huida de Pegasus. Tenemos un polizón, anunció Fury al ver al gato naranja emerger de debajo de un compartimento de almacenamiento. Espera, Goose, gritó Vers cuando el avión pasó por una zona de turbulencia. El gato maulló de nuevo, caminando con cuidado hacia Fury. ¿Quién es un buen gatito entonces? Arrulló Fury, olvidando por un momento la crisis interestelar mientras le rascaba al Flecken detrás de las orejas. Sí que lo eres. Buen ganso. Arthur observó esta exhibición con evidente diversión. El temible futuro agente Furia, reducido a un lenguaje infantil por un gato que podía devorarlo en segundos. Consideró brevemente convertir al Flecken en su mascota, pero tras meditarlo un poco más, Arthur decidió que no tenía sentido. ¿Para qué necesitaría un Flecken? ¿Almacenamiento ilimitado? Rompiendo el momento de silencio, Fury se volvió hacia Arthur, recuperando su comportamiento profesional. Debería agradecerte, dijo a regañadientes. Keller fue reemplazado por uno de esos, Skrulls. No te preocupes, amigo, respondió Arthur encogiéndose de hombros con indiferencia. Me alegra que me hayas escuchado. Evitaste un tiroteo bastante caótico. No habría querido que Vers estuviera aquí, asintió hacia el piloto, vaporizando accidentalmente a la mitad de tus colegas de Shield. Qué suerte, por cierto. Sí, bueno, refunfuñó Fury, sigo sin querer deber favores. Volvió a mirar por la ventana con nerviosismo. Esos agentes de la base, los que no son esos extraterrestres llamados Skrulls, ¿estarán bien? Vers dudó. No estoy seguro. Por lo que me han dicho de los Skrulls, matan a todos los testigos para guardar su secreto. Pero ya no sé qué creer. ¿Son los cree realmente los buenos? No te preocupes, intervino Arthur con seguridad. Estarán como nuevos. ¿Por qué estás tan seguro? Preguntó Fury, mirándolo con recelo. Confía en mí, dijo Arthur con una sonrisa cómplice. No se rebelarían en la base y armarían un alboroto. Necesitan permanecer ocultos, ¿no? Y su verdadero objetivo es Vers. Si no ocurre nada inesperado, tus colegas estarán perfectamente bien. Fury parecía algo consolado, pero aún inquieto. ¿Y ahora a dónde? Preguntó, cambiando de tema. Luisiana, respondió Vers, con la mirada fija en el horizonte. Necesito respuestas. María Rambeau. Adivinó Fury, recordando el nombre de los archivos de Lawson. Sí, confirmó Vers. Según ese archivo, era amiga de Lawson, y mía. Quizás tenga respuestas. Miró a Fury. ¿Dónde está Luisiana exactamente? Hacia el este, ordenó Fury. Gire a la derecha en Memphis. El avión se inclinó suavemente, cambiando su rumbo hacia el aire húmedo del sur de Estados Unidos.
A años luz de distancia, a bordo del Helión, John Rock se encontraba frente a la proyección holográfica de Ronan el acusador, su expresión cuidadosamente neutral a pesar de la tensión en el aire. Ronan, reconoció respetuosamente. Los acusadores completaron su operación, declaró Ronan, con su rostro azul severo bajo la pintura oscura, pero la misión principal fue un fracaso, gracias a su equipo. Era una trampa, explicó John Rock, para atraer a nuestra agente Versatorza y secuestrarla. Danos su ubicación, exigió Ronan. Nos encargaremos de la amenaza terrorista. ¿Bombardeándolos y echándolos de la galaxia? Replicó John Rock, apenas disimulando su desdén. No, nos encargaremos de esto. Una célula de Skrulls en cualquier lugar es una amenaza para los Kree, insistió Ronan. ¿Dónde están? Ellos son y comenzó John Rock. En la C-53 Converse, que se ha vuelto rebelde, interrumpió Minerva, apareciendo junto a John Rock. Su fría mirada se cruzó con la de él brevemente antes de volver a mirar a Ronan. Con el líder Skrull, Talos. Ha abandonado su misión y ahora colabora con los locales y posiblemente con los Skrulls. Nuestro comandante se ha mostrado reacio a informar de este acontecimiento. La mandíbula de John Rock se tensó, pero no la contradijo. ¿Es cierto? Preguntó Ronan. Está temporalmente perdida, logró decir John Rock con voz tensa. Confundida por la manipulación de los Skrulls. Pero recuperable. La alinearé de nuevo. Hazlo o destruiremos el planeta con ella, amenazó Ronan antes de cortar la transmisión. Cuando el holograma desapareció, John Rock se volvió hacia Minerva. ¿Qué creías que estabas haciendo? Preguntó. Cumplí con mi deber ante el Imperio y la Inteligencia Suprema, respondió con frialdad. Su apego personal al arma lo ha cegado, comandante. Está comprometida. No comprende su potencial. Replicó John Rock. Ese poder, bien dirigido, podría asegurar el dominio Kree durante siglos. La necesitamos. Pero conlleva riesgos, replicó Minerva. Una vez que recupere la memoria, algo que es muy probable al haber regresado a casa, se convertirá en una de nuestras enemigas. ¿Quieres que ese poder se desate contra el Imperio Kree? La Inteligencia Suprema está de acuerdo con mi decisión. Mantenga el rumbo hacia C-53, ordenó John Rock al navegante. A pesar de todo, se aferró a la esperanza de poder llegar primero a Carol, razonar con ella y reforzar el condicionamiento antes de que la brutal solución de Ronan se convirtiera en la única opción. En la Tierra, Arthur desconocía que su interferencia había alterado los acontecimientos. Los Kree avanzaban más rápido que en la línea temporal original, y Ronan posiblemente apareció antes de lo esperado para agravar la situación más allá de lo previsto. La atención de Arthur, inconsciente, se centraba en el paisaje de Luisiana que se acercaba, visible a través de la ventana de la cabina. Una exuberante vegetación reemplazaba las arenas del desierto. Aterrizaron en un amplio campo cerca de una modesta granja con un hangar de aviones cerca. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre la hierba al desembarcar. Una mujer con overol trabajaba en un motor de avión en el hangar abierto, mientras una niña de unos 11 años jugaba cerca. Al oír que se acercaban, ambas levantaron la vista. Disculpe, gritó Bers mientras se acercaban, estoy buscando a María Rambeau. La joven miró fijamente a Bers, sus ojos se abrieron por la sorpresa y el reconocimiento. Tía Carol, susurró con voz temblorosa. Entonces echó a correr a toda velocidad, lanzándose hacia Carol. Mamá. Mamá, es la tía Carol. Ha vuelto. La niña abrazó a Carol con fuerza. Lo sabía. Exclamó, con lágrimas en los ojos. Todos decían que estabas muerta. Mintieron. Sabía que no estabas muerta. Ver se quedó de pie torpemente, sin saber cómo responder. Yo no soy realmente quien crees que soy, murmuró, aunque las palabras carecían de convicción incluso para sus propios oídos. La mujer, María, se acercó lentamente. Su expresión era una compleja mezcla de conmoción, incredulidad y cautelosa esperanza. Tras unas presentaciones forzadas, María los invitó a pasar. Fury estaba ansioso por saber más sobre el pasado de Carol Danvers, mientras que Bers parecía ansiosa y aprensiva por descubrir su verdadera identidad. Arthur, que había estado en silencio durante gran parte del intercambio, se quedó atrás mientras el grupo avanzaba hacia la casa. ¿Vienes? Preguntó Bers, notando su vacilación. Creo que me quedaré aquí un rato, respondió Arthur, señalando vagamente la propiedad. Ha sido un día bastante agotador, ¿verdad? Me apetece un poco de aire fresco para despejarme. Vayan a charlar. Yo me echaré una siesta bajo la sombra de ese árbol tan bonito de ahí.
¿No te interesa la historia de nuestro amigo extraterrestre? Preguntó Fury con recelo. Ya no es tan extraña, ¿verdad? Respondió Arthur con una sonrisa cómplice. Y ya he descubierto casi todo, ¿verdad? Además, creo que necesitarán espacio para procesarlo todo. Es un poco personal todo esto. Fury asintió, pero su curiosidad pudo más y siguió a los demás adentro. Bers dudó, mirando a Arthur. No, te alejes demasiado. O te meterás en problemas. Ni lo sueñes, le aseguró Arthur con una leve sonrisa. Anda, pues. Averigua quién eres realmente, Carol Danvers. Mientras los demás desaparecían en la casa, Arthur recorrió la propiedad lentamente. Aunque realmente necesitaba descansar, esa no era la verdadera razón por la que se había quedado. Se quedó afuera porque no le apetecía presenciar los momentos emotivos y conmovedores que sabía que estaban a punto de desarrollarse dentro. Nunca se le había dado bien ese tipo de cosas. La conexión humana genuina siempre lo había hecho sentir incómodo y fuera de lugar. Entonces, mientras los demás revisaban el pasado de Carol, él deambulaba por la propiedad, atento a los Skrulls que sabía que llegarían pronto para poner en marcha la siguiente serie de eventos. Capítulo 44, capítulo 44. Revelaciones de la caja negra. Arthur llevaba casi una hora deambulando por la propiedad de Rambeau cuando, de repente, se activó uno de los amuletos de alerta que había colocado allí hacía tiempo, como respaldo para monitorear la llegada de Bers al planeta. Arthur supo lo que significaba. Talos, el líder Skrull, estaba allí. Justo a tiempo, murmuró Arthur mientras caminaba hacia la joven Monica Rambeau, que jugaba sola al borde de la propiedad. Sabiendo lo que estaba a punto de suceder, creyó prudente permanecer cerca de ella para asegurarse de poder manejar cualquier imprevisto. Al acercarse Arthur, Mónica lo miró con curiosidad. Eres el británico que vino con la tía Carol, ¿verdad? Igual, confirmó Arthur con una sonrisa amable. Me llamo Merlin. ¿Qué te parece todo lo que ha pasado hoy? Apuesto a que es un poco más emocionante que cualquier cuento que hayas leído. Es una locura. Asintió Mónica, con la voz llena de emoción. Sabía que la tía Carol no se había ido de verdad. ¿Pero extraterrestres? ¿Y naves espaciales? ¡Guau! En efecto, rió Arthur. ¿Entonces crees que seguirás los pasos de tu madre? ¿Te convertirás en piloto? Totalmente. Declaró Mónica. Quiero volar ese avión en el que aterrizaron. ¿Saben cómo? Me temo que no, admitió Arthur con sincero pesar. Es un poco más allá de mis capacidades, claro. ¿Crees que tu madre podría con ello? Señaló con la cabeza a una figura que se acercaba. María Rambeau, o mejor dicho, alguien idéntica a ella. El parecido era asombroso, mejor que cualquier cosa que una poción multijugos pudiera lograr, pero los sentidos mágicos de Arthur detectaron algo extraño. Era solo una sensación, pero agradecía tener una forma de reconocer cuando un Skrull estaba cerca. Mamá, ¿por qué saliste sola? Preguntó Mónica. ¿Dónde está la tía Carol? Ella y el agente están planeando sus próximos pasos, respondió la Skrull María con suavidad. Como no quiero molestarlos, pensé en ver cómo están. ¿Qué están haciendo? Nada del otro mundo, intervino Arthur, sacando un fajo de cartas del bolsillo. ¿Te apetece ver un truco de cartas? Soy bastante bueno, si me permites decirlo. Dentro de la casa, Carol, Fury y la verdadera María estaban revisando viejos álbumes de fotografías cuando un golpe los interrumpió. No respondas eso, advirtió Fury de inmediato. Es solo mi vecino, respondió María, aunque la incertidumbre teñía su voz. Pueden transformarse en cualquiera, le recordó Carol. Tras dudarlo un momento, María se dirigió a la puerta. Un hombre de mediana edad con una sonrisa amable estaba en el porche. Hola, saludó alegremente. ¿Qué quieres? Preguntó Carol, con un tono de sospecha evidente mientras se acercaba a María con aire protector. El hombre dudó, claramente buscando las palabras. Hola, Tom, dijo María, intentando sonar normal. Esta es mi amiga Carol. Oh. Encantado de conocerte, respondió, ofreciéndole la mano. Cuando Carol lo agitó, hubo una chispa visible de electricidad estática. Caramba. Rió el hombre, estrechándole la mano. La electricidad estática aquí no es broma. Miró más allá de ellos, hacia el patio. Me fijé en ese pájaro tan peculiar que tienes aparcado junto a la carretera y me preguntaba si te importa si llevo a los chicos para que lo vean más de cerca. ¿Ven? ¿Una mirada más de cerca? Repitió Carol con escepticismo. Sí. ¿Ver al pájaro aparcado junto a la carretera? Continuó Carol, con cada palabra que decía, y su sospecha crecía.
Asintió el hombre. Estás trabajando a destajo para vender esto, ¿verdad, Talos? Preguntó Carol, adoptando una postura lista para el combate. Lo siento, Tom, intervino María, intentando calmar la situación. No es el momento adecuado. Iré mañana, ¿de acuerdo? Empezó, pero María ya estaba cerrando la puerta. Al cerrarse la puerta, se escuchó una voz desde el interior de la casa. ¿Sabes? Deberías ser más amable con tus vecinos. Nunca se sabe cuándo vas a necesitar azúcar. Fury sacó su arma y los puños de Carol comenzaron a brillar con energía cuando Talos levantó las manos a la defensiva. Espera un segundo, dijo Talos. Antes de que te pongas a mover esas manos de ellas y dejes hecha un desastre en la casa de tu amigo, Talos señaló hacia afuera a través de la ventana. Oh, Dios mío. Jadeó María. Afuera, vieron a otra María junto con Mónica, ambas observando a Arthur mientras este realizaba lo que parecía ser un elaborado truco de cartas. Arthur miró hacia la ventana y saludó alegremente a Carol. Nadie le hará daño a la chica, les aseguró Talos, alzando aún más las manos. Simplemente no me maten. Eso complicaría mucho la situación. Estoy a 5 segundos de complicar esa pared con algunos feos cerebros de Skrull, amenazó Fury, con su arma apuntando firmemente al alienígena. Siento haber simulado a tu jefe, respondió Talos con sorprendente sinceridad. Pero ahora me presento ante ti como mi verdadero yo. Sin engaños. ¿Y quién es ese de ahí afuera? Preguntó Carol, aunque no parecía especialmente nerviosa sabiendo que Arthur estaba afuera. Vale, es un buen punto, admitió Talos, pero seguro que entiendes que tuve que tomar precauciones. Te vi aplastar a 20 de mis mejores hombres con las manos atadas. Solo quiero hablar. La última vez que hablamos, terminé colgada de los tobillos, replicó Carol. Eso fue antes de saber quién eras, explicó Talos. Antes de saber qué te diferenciaba de los demás. ¿Está Mónica a salvo ahí fuera? Preguntó María con ansiedad, mirando por la ventana. Está bien, respondió Carol con inesperada confianza. Merlín está con ella. ¿Qué va a hacer nuestro guía turístico contra un Skrull? Preguntó Fury con incredulidad. Puede manejar a los Skrull fácilmente, afirmó Carol, sin apartar la vista de Talos. Fury y Talos intercambiaron miradas confusas. Pareces muy confiado en las habilidades de tu amigo, observó Talos con cautela. Tengo mis razones, respondió Carol crípticamente, recordando su anterior pelea con Arthur. ¿Ahora, qué quieres? Talos metió la mano lentamente en su chaqueta. Tengo una grabación de audio de Pegasus, de tu accidente aéreo de hace 6 años, en un dispositivo que creo que llamas caja negra. Me dijeron que quedó destrozado en el accidente, intervino María. ¿Cómo lo conseguiste? Señorita, tengo una habilidad especial que me permite llegar a lugares donde no debería estar, explicó Talos. Llámame señorita otra vez, voy a meter la pata donde no debería, advirtió María. ¿Se supone que debo adivinar dónde está eso? Preguntó Talos, genuinamente perplejo. Tu culo, aclararon Carol y María al unísono. Vale, lo entiendo. Todos estamos nerviosos, admitió Talos. Pero si escuchas esta grabación, te aseguro que valdrá la pena. Llama a tu amigo para que vuelva adentro y lo escucharé, exigió Carol. Trato hecho, aceptó Talos. En ese momento, el gato Goo se entró en la habitación, ronroneando suavemente. Talos retrocedió horrorizado. Dios mío. Quítate esa cosa de aquí. Gritó, apretándose contra la pared. ¿Cómo entró eso aquí? Preguntó Fury, mirando al gato confundido. ¿El gato? Preguntó Carol, desconcertada por la reacción del extraterrestre. Eso no es un gato. Insistió Talos, señalando con un dedo tembloroso. Es un Flerken. Extremadamente peligroso. Fury rió entre dientes, alzando a Gorse. ¿Peligroso? No mataría ni a una mosca. Antes de que la conversación pudiera continuar, la puerta se abrió. Arthur entró con Mónica, y detrás de ellos, el Skrull disfrazado de María. Mientras Mónica miraba a las dos mujeres idénticas, la confusión se apoderó de su rostro. Mamá. Susurró, retrocediendo instintivamente hacia Arthur. El Skrull a su lado suspiró y volvió a su forma verde natural, lo que provocó que los ojos de Mónica se abrieran con asombro en lugar de miedo. Oye, guía turístico. Gritó Fury. No pareces sorprendido por nada de esto. Tengo mis maneras de saberlo, respondió Arthur encogiéndose de hombros con indiferencia. ¿Y cuál es el plan? ¿Dominar a estos tipos y torturarlos para sacarles información? He visto muchas películas y leído libros sobre este tipo de cosas, pero nunca lo he presenciado en persona. Es curioso.
Nada de eso, respondió Carol con firmeza. Quizás estemos del mismo bando. ¿Qué eres? Talos le preguntó directamente a Arthur, entrecerrando los ojos. Solo era un tipo de paso, respondió Arthur con una sonrisa enigmática. Un poco turista, la verdad. Ahora, sobre esa grabación de la caja negra que mencionaste, Talos lo miró fijamente por un momento más y luego pareció decidir que seguir con el asunto no sería productivo. Todos siguieron a María hasta su oficina, donde tenía una vieja computadora de escritorio lista para reproducir la grabación de la caja negra. Todos deberían escuchar esto, dijo Talos con solemnidad. Sobre todo tú, Carol Danvers. A medida que el dispositivo empezó a cargarse, la tensión inundó la sala. El tiempo pareció extenderse mientras esperaban. ¿Qué pasa? Susurró Carol, con la mirada fija en la pantalla. Se está cargando, respondió Fury suavemente. Arthur rió entre dientes. Una velocidad de carga tan lenta habría frustrado a su yo del pasado, y mucho menos a Carol, acostumbrada a la tecnología alienígena avanzada. Finalmente, la computadora emitió un pitido indicando que estaba lista. Talos extendió la mano y pulsó reproducir. El audio llenó la pequeña habitación. Estática, alarmas, gritos, el rugido de motores a toda potencia. Luego, voces. La de Lawson, urgente y temerosa, la voz de Carol, más joven, llena de confusión y determinación, y luego la de John Rock, fría y autoritaria. La grabación reveló la verdad. Lawson, que se reveló como Marbella, una científica cree, intentando escapar con su tecnología de motores de velocidad de la luz. La persecución cree liderada por John Rock. El accidente. La última resistencia de Marbella. John Rock asesinándola. Carol desafiándolo, destruyendo ella misma el núcleo del motor, absorbiendo su inmenso poder en la explosión resultante, luego, oscuridad, y la voz de John Rock hablando sobre llevar a Bers de vuelta a Ala, el planeta natal de los Kree. Capítulo 45, capítulo 45. Una misión espacial. La grabación se apagó, sumiendo la sala en un silencio denso. Carol se quedó paralizada, con lágrimas recorriendo silenciosamente sus mejillas mientras la presa de recuerdos reprimidos finalmente se rompía. María, instintivamente, extendió la mano y tomó la de su amiga. Me mintió, susurró Carol, con voz apenas audible. Sus ojos permanecieron fijos en la pantalla del ordenador, ahora en silencio. Todo lo que sabía era mentira. Arthur permaneció en silencio cerca de la puerta, observando cómo se desarrollaba la escena. Se había alejado de los demás, dándoles espacio sin perder la presencia. Aunque sabía que este momento llegaría, presenciar la emoción en el rostro de Carol mientras su visión del mundo se derrumbaba fue algo completamente distinto. Ahora, dijo Talos suavemente, habiendo desaparecido su habitual tono sarcástico y reemplazado por algo parecido a una simpatía genuina, ahora lo entiendes. ¿Qué? La voz de Carol se quebró un poco. ¿Qué entiendo ahora? John Rock mató a Marbella, explicó Talos con paciencia. La mató porque se dio cuenta de que estaba luchando en el bando equivocado de una guerra injusta. La mató para proteger los secretos del Imperio Kree y para adquirir su motor de velocidad de la luz. No, dijo Carol, negando con la cabeza, desafiante. Tu gente son terroristas. Matan a inocentes. Vi las ruinas de Torfa. Ruinas de las que son responsables los acusadores, replicó Talos. Mi gente vivió como refugiada en Torfa. Sin hogar, desde que nos resistimos al dominio Kree y destruyeron nuestro planeta. Y los pocos que quedemos seremos masacrados, a menos que me ayudes a terminar lo que Marbella empezó. Arthur se movió ligeramente, llamando la atención. No pretendía intervenir más, pero la narrativa de Talos sobre el refugiado inocente contrastaba con su conocimiento de la compleja y a menudo moralmente ambigua historia de los Skrulls en otras líneas temporales. Por lo que sabía, los Skrulls nunca fueron tan inocentes como Talos los presentaba. Si bien su situación merecía compasión, Arthur entendía que ellos mismos habían sido conquistadores, al igual que los Kree, expandiendo su dominio por los planetas por todos los medios. Talos, ¿verdad? Dijo Arthur finalmente, incapaz de permanecer en silencio. ¿De verdad son tan inocentes como dicen? ¿Torfa fue destruido únicamente por los Kree? Por mi poca experiencia con ustedes en estas pocas horas, supongo que no se habrían escondido en ese planeta. Apuesto a que hicieron exactamente lo mismo que aquí con Shield. Tomar el control del gobierno usando sus habilidades y luego usar ese planeta para luchar contra los Kree. El discurso persuasivo de Talos se detuvo abruptamente. Justo cuando parecía que estaba consiguiendo la ayuda de Carol, este terrícola interrumpió su impulso. Fury lo aprovechó de inmediato.
Sí, estoy de acuerdo con el británico en esto. Suena plausible. Ustedes, los Skrulls, parecen bastante buenos manipulando a la gente. Talos suspiró, pasándose una mano verde por la cara. Mira, quizá no todos los Skrulls se han comportado honorablemente, admitió a regañadientes. La guerra lleva a la gente a actuar desesperadamente. Y sí, hay facciones dentro de nuestro pueblo disperso que podrían adoptar estrategias más agresivas. Pero mi grupo, señaló al otro Skrull, Norex, que había permanecido en silencio, está lleno de familias. Científicos, civiles. No luchamos en Torfa. Huimos. Solo queremos un hogar. Un lugar donde vivir sin que nos miren por encima del hombro. ¿Y este motor de la velocidad de la luz te ayuda a lograrlo? Preguntó Carol, con la voz aún cargada de emoción, pero recuperando la compostura. Nos permite viajar mucho más allá del alcance de los Kree, explicó Talos. Para encontrar un nuevo mundo deshabitado donde por fin podamos estar a salvo. ¿Y qué pasa si no encuentras un planeta vacío? Insistió Arthur en voz baja. ¿Y si encuentras uno ya ocupado? ¿Cómo, digamos, el planeta C-53? Una ubicación bastante conveniente, ¿verdad? Buen ambiente, muchos recursos. Tentador simplemente, establecerse. Arthur no se lo estaba inventando. Sabía que un grupo rebelde de Skrulls intentaría precisamente eso en el futuro de Luke. Talos sostuvo la mirada escéptica de Arthur. Le doy mi palabra, la palabra del comandante Talos, dijo solemnemente, mi gente no intentará conquistar C-53. Solo buscamos refugio. Si otras facciones Skrull causan problemas aquí, incluso los ayudaré contra ellos. ¿Es suficiente garantía? Ahora mismo, los Kree son el enemigo que ambos compartimos. Vienen por mí, por mi gente, señaló con la cabeza hacia Carol, por ella y por el núcleo del motor de Marvel. Ayúdenos a encontrar el laboratorio, obtener el núcleo y nos marchamos. Nos llevamos la amenaza Kree con nosotros. Es mutuamente beneficioso. Arthur lo consideró. Talos parecía sincero, al menos sobre las intenciones de su grupo. Y tenía razón sobre la amenaza Kree. De acuerdo, dijo Arthur con un gesto de desdén. De todas formas, no me importan mucho tus políticas internas. Simplemente no me gusta que me cuenten historias tristes que convenientemente omiten detalles clave. Gracias por complicar las cosas, murmuró Fury. Ahora no sé en quién confiar. Carol parecía perdida, su nueva identidad aún estaba asentándose. ¿Qué debo hacer? María le apretó la mano a su amiga. Simplifiquemos las cosas. El motor de la velocidad de la luz fue obra de Lawson, y ella dijo que Pegasus no estaba destinado a librar guerras, sino a acabarlas. Encontrar una salida. Exactamente. Talos aprovechó sus palabras. Encontrar el núcleo nos permitirá escapar de la guerra para siempre. Pero destruí el núcleo, les recordó Carol, con la duda nublando su rostro. No corrigió Talos. Destruiste el motor. El núcleo que lo alimentaba está en un lugar remoto. Si nos ayudas a descifrar esas coordenadas, podremos encontrarlo. ¿Y si lo encuentras y lo usas como arma contra nosotros? Desafió Carol, resurgiendo la profunda sospecha Cree. Solo queremos un hogar, respondió Talos, con el cansancio de una larga guerra evidente en su voz. Tras unos minutos de tenso silencio, Talos volvió a hablar, con voz más suave. Sé que no merezco tu confianza, pero eras nuestra única pista. Descubrimos que tu firma energética coincidía con el núcleo de Marvel. Ahora sabemos por qué. Arthur observó mientras Talos continuaba su súplica. Si supieras lo importante que es para mí, dijo el Skrull. Solo necesito tu ayuda para descifrar las coordenadas del laboratorio de Marvel. Carol se secó los ojos y se enderezó, con una nueva determinación formándose en su rostro. Esas no eran coordenadas. Son vectores de estado para la posición orbital y la velocidad. No encontraron su laboratorio en la Tierra porque no está en la Tierra. Su confianza crecía con cada palabra. Esa era la ubicación en la fecha del accidente hace 6 años. Si rastreamos su trayectoria, la encontraremos en órbita ahora mismo. Es simplemente física básica, añadió María con una pequeña sonrisa orgullosa. ¿En órbita? Preguntó Talos, atónito. ¿Tan difícil fue descifrarlo? Digo, eres mi científico, ¿verdad? Se giró hacia el otro Skrull con evidente frustración. John Rock me alcanzará pronto, dijo Carol con una voz apremiante. Tenemos que llegar al núcleo antes que él. ¿Vamos al espacio? Preguntó Fury, con total incredulidad. ¿En qué? ¿En mi sedán oficial?
Con unos pocos ajustes a tu nave debería bastar, ofreció Norex, el Skrull con inclinación científica. Puedo encargarme de las modificaciones. Tú eres el científico, murmuró Fury en voz baja, sacudiendo la cabeza. Los Skrulls se pusieron manos a la obra de inmediato en la aeronave, transformándola para los viajes espaciales. Mientras tanto, Carol y Mónica convencieron a María de unirse a Carol en la misión. María hizo una difícil llamada a sus padres, arreglándoselas para que llevaran a Mónica a un lugar seguro mientras ella estaba ausente. Antes de que Mónica se fuera con sus abuelos, Carol se arrodilló y sacó los planos de su uniforme Cree en el datapad. De acuerdo, teniente Trouble, le dijo a Mónica con una sonrisa sincera. Tengo una misión importante. Necesito un nuevo look. Ya no quiero usar estos colores enemigos. ¿Me ayudas a elegir? Experimentaron con varias combinaciones de colores, y mientras Arthur presionaba con fuerza para que el diseño fuera verde neón, Carol y Mónica lo descartaron riéndose. Al final, triunfó la icónica combinación de rojo y azul. Bien entonces, comentó Arthur mientras Carol admiraba su nuevo uniforme virtual. Se ve bien. Aunque sigo pensando que el verde neón habría sido más atrevido. Sonrió. Ahora, sobre conseguir uno de esos trajes, ¿no sabrás cómo, digamos, pedirle prestado uno a un Cree inconsciente? Lo pides para un amigo. Después de un poco de insistencia juguetona y Carol poniendo los ojos en blanco, explicó rápidamente la interfaz del traje y los protocolos para quitárselo. Información útil para el futuro. Con todo listo y Mónica en camino sano y salvo con sus abuelos, se reunieron junto a la nave espacial recién modificada. Carol miró a Arthur con una mirada inquisitiva. ¿Vienes con nosotros? Preguntó. No me lo perdería, respondió Arthur al instante. Siempre me ha apetecido un poco de turismo extraterrestre de verdad. Me muero de ganas de ver cómo se ve la Tierra desde la órbita. He oído que la vista es impresionante. Pero pensé que no te gustaban los Skrulls, señaló Carol. Aunque no me caen especialmente bien, tampoco los odio, aclaró Arthur. Solo desconfío de ellos porque, si quisieran, podrían convertirse en el presidente estadounidense y matarme, ¿no? Pero ya que vas a esta misión, me temo que habrá problemas, y necesitarás mi ayuda para mantener con vida a estas dos personas normales. Señaló con la cabeza a María y Fury. Gracias, dijo Carol simplemente. ¿Qué quieres decir con gente normal? Preguntó Fury, entrecerrando los ojos con recelo. ¿No? ¿Sigues ocultando algo, guía turístico? No lo son todos, agente Fury. Respondió Arthur con una sonrisa enigmática. Digamos que tengo algunos ases bajo la manga. ¿Les parece? Señaló hacia la rampa abierta de la aeronave, ahora apta para el espacio. La aventura nos espera. Capítulo 46, capítulo 46. El laboratorio de Marvel, la aeronave modificada zumbaba con energía mientras se preparaba para el despegue. Arthur se acomodó en su asiento detrás de Carol y María, quienes habían tomado sus posiciones en la cabina con la familiaridad de compañeros de vuelo de toda la vida. Miró a Norex, sentado frente a él, con una silenciosa satisfacción. De nada, por cierto, murmuró Arthur al científico Skrull. Norex ladeó la cabeza. ¿Para qué? Por salvar tu pellejo verde. Talos estaba dispuesto a dejarte atrás como señuelo. La expresión del Skrull se endureció con determinación. No me importa si tengo que sacrificarme por la causa Skrull. Todos moriríamos con gusto si eso significa que nuestra gente sobrevive. Arthur se encogió de hombros. Enviar coordenadas falsas a John Rogue es mucho más efectivo que sacrificarte por lo que habría sido, como mucho, un retraso de 5 minutos. En el asiento junto a Norex, Talos se removió incómodo, pero no discutió. El plan había sido idea suya, después de todo. Dejar atrás a su científica de confianza disfrazada de Carol para ganar tiempo. Arthur lo canceló de inmediato, señalando la crueldad e inutilidad de semejante sacrificio. Iniciando secuencia de lanzamiento, gritó María desde la cabina, con voz firme a pesar de las circunstancias extraordinarias. ¿Todos abrochados ahí atrás? Tan listos como nunca, respondió Fury, apretando nerviosamente a Goose contra su pecho. El atigrado naranja ronroneó contento, aparentemente indiferente a su inminente viaje más allá de la atmósfera terrestre. Talos se pegó a la pared del fondo, observando al Flerken con un terror manifiesto. No deberías tener esa cosa en el regazo, ¿sabes? La alianza contigo es, como mucho, tenue, piel verde, replicó Fury, acariciando al gato con exagerado cariño. Mientras Goose te mantenga nervioso, se llevará todos los mimos.
Los motores rugieron al encenderse, y Arthur sintió la vibración recorrer todo su cuerpo. Sintió un vuelco en el estómago cuando la nave se elevó del suelo, acelerando hacia arriba a un ritmo que lo empujó hacia atrás en su asiento. A través de la ventana, observó cómo el paisaje de Luisiana se encogía bajo sus pies. Campos y bosques se convirtieron en colchas de retazos, luego en pinturas abstractas, y finalmente desaparecieron por completo al ser envueltos por las nubes. Pasando los 500 y subiendo, anunció María, con voz profesional a pesar de la naturaleza sin precedentes de su misión. ¿Cómo está nuestra integridad estructural? Preguntó Carol, con las manos firmes en los controles. Esperando, respondió Norex, comprobando las lecturas en una consola improvisada hecha con tecnología de la Tierra y Skrull. El cielo azul se oscureció gradualmente a índigo, luego a negro intenso. Aparecieron estrellas, increíblemente brillantes sin la interferencia atmosférica. Arthur se quedó sin aliento. A pesar de todo lo que había experimentado en 2 vidas, nada lo había preparado para esto. El vasto vacío del espacio, los brillantes destellos de soles distantes, la curva de la Tierra bajo ellos, una cánica azul perfecta contra el vacío. Maldita sea. Susurró, pegando la cara al ventanal. Es magnífico. ¿Primera vez en el espacio? Preguntó María, mirándolo. ¿No es tuyo también? Replicó Arthur. Se encogió de hombros. He rozado el borde en un avión. Lo suficientemente cerca como para saborear la tranquilidad. ¿Entonces? María lo ignoró, girando completamente en su asiento para mirar a los demás. La cabina vibraba con una tensión tácita, tan densa que podía desgarrar. Miró fijamente a Talos. ¿Puedo preguntarte algo? Pregunta lo que quieras, respondió Talos con cautela. Este cambio de forma, ¿puedes transformarte en lo que quieras? Ah, la eterna pregunta, suspiró Talos. Bueno, primero tengo que verla. Conseguir una buena impresión visual. ¿Todos los Skrulls pueden hacerlo? Presionó María. ¿Fisiológicamente? Sí, confirmó Talos. Pero, ¿hacerlo bien? Eso requiere práctica. Habilidad. Y, me atrevería a decirlo, añadió con un toque de orgullo profesional, cierto talento natural. ¿Puedes convertirte en gato? Preguntó Fury con un brillo travieso en los ojos. ¿Qué es un gato? Respondió Talos con genuina confusión. ¿Qué tal un archivador? Continuó Fury, entusiasmado con su interrogatorio improvisado. Talos parecía desconcertado. ¿Por qué me convertiría en un archivador? ¿Una Venus atrapamoscas? Te daré $50 ahora mismo si te conviertes en una Venus atrapamoscas, ofreció Fury. Talos suspiró profundamente, mirando a Arthur en busca de apoyo, pero el mago simplemente sonrió. Por otras 50 libras, me gustaría verte transformada en la reina de Inglaterra, añadió Arturo alegremente. Con corona y todos los adornos reales. Talos suspiró dramáticamente. Tu especie tiene un sentido del humor peculiar. Cambio de motores de estatorreactor a fusión, anunció Carol desde el frente, interrumpiendo las bromas. Abróchense los cinturones, chicos. Puede que haya un poco de movimiento. La nave se abalanzó con una aceleración repentina, presionándolos a todos contra sus asientos. Arthur sintió un vuelco en el estómago al liberarse por completo de la atracción gravitatoria terrestre. Oye, balbuceó Fury, y su serenidad se quebró un poco. ¿Es normal esto, como una turbulencia espacial? Más o menos, respondió Carol sin darse la vuelta. Tras varios minutos de una aceleración emocionante y ligeramente nauseabunda, los motores redujeron la velocidad y se apagaron con un último zumbido. Fuera de la ventana, un sinfín de estrellas brillaban en la oscuridad. Era impresionante, y absolutamente aterrador en su inmensidad. El ganso maulló suavemente, aparentemente imperturbable por su entorno cósmico. Enfocándome en la cuadrícula de coordenadas, anunció Carol, observando el vacío que se extendía frente a ella. ¿Dónde está? Tiene que estar aquí. Bueno, ¿está delante de toda esa nada o detrás de ella? Preguntó Fury con sarcasmo. Carol manipuló algo en su dispositivo de muñeca. Un zumbido cristalino resonó por el compartimento, y ante sus ojos, el vacío brilló y se transformó. Una enorme estructura se materializó. Un complejo de laboratorios en órbita, suspendido en silencio contra el campo estelar. Tecnología de camuflaje, murmuró Arthur con admiración. Impresionante. Preparándose para la secuencia de atraque, anunció Carol, moviendo las manos con la confianza que da la práctica sobre los controles. Todos, agárrense bien. Esto podría ponerse turbulento.
A kilómetros de profundidad, en la Tierra, John Rock se encontraba en medio de un desierto árido, con furia irradiando por cada poro. Las coordenadas que Bers le había transmitido no lo habían llevado a nada, absolutamente a nada. Ni rastro de ella, ni rastro de los Skrulls, solo un paisaje vacío que se extendía hasta el horizonte. La estrategia de Arthur había funcionado a la perfección. En lugar de llegar a la casa de los Rambeau o a algún otro lugar para encontrar a un Skrull solitario intentando hacerse pasar por Carol, un engaño que, como mucho, habría durado minutos antes de ser ejecutado, John Rock se vio obligado a emprender una auténtica búsqueda inútil. Presionó su canal seguro. El rostro holográfico de Ronan el acusador se formó en el aire frente a él, severo e inflexible. Comandante John Rock, tronó la voz de Ronan. ¿Cuál es la situación? John Rock se enderezó, luchando por mantener la compostura. El sujeto Ver se ha vuelto rebelde, con la ayuda de insurgentes Skrull y nativos C-53. Ronan frunció el ceño. La intervención está en camino. Llegaré al planeta en una sola rotación. Por el bien del Imperio, la infestación será purgada. El vínculo se cortó. John Rock exhaló por la nariz, despacio, controlado. Orgullo herido, misión comprometida, pero aún no perdida. Encontraría Devers, recuperaría el núcleo y, si era necesario, la arrastraría encadenada ante la inteligencia suprema. De vuelta en el laboratorio de Marvel, tras atracar su nave modificada, el grupo exploró con cautela el interior de la estación espacial camuflada. Recorrieron pasillos que combinaban la funcionalidad Cree con sorprendentes toques terrícolas. Pósteres, objetos personales, indicios de la vida encubierta de Marvel. Finalmente llegaron a lo que parecía ser la cámara principal de investigación, y allí estaba. El objeto de su búsqueda, brillando con una luz azul etérea. El Tesseracto estaba suspendido en un campo de contención de energía en el centro de la sala. Mientras los demás estaban distraídos por el entorno, Arthur se sintió atraído por el cubo. Sabía lo que realmente era. La gema del espacio, una de las 6 gemas del infinito, objetos de inmenso poder cósmico. Sin esperar a los demás, se acercó, extendiendo la mano casi involuntariamente. «Ten cuidado», gritó Carol, pero era demasiado tarde. Los dedos de Arthur se cerraron alrededor del Tesseracto, sacándolo de su carcasa. En cuanto lo tocó, una fuerza bruta lo invadió como nunca antes. Su magia resonó con ella, amplificándose exponencialmente. El tejido del espacio se curvó a su alrededor, respondiendo a su voluntad. La aparición, que siempre había estado limitada por la distancia y el riesgo, ahora parecía infantilmente simple. Podía teletransportarse a cualquier lugar del universo sin apenas pensarlo. Pero el poder era demasiado y la conexión se descontroló rápidamente. El Tesseracto no solo potenciaba su magia, sino que la estaba secuestrando. Arthur sintió que su magia se extendía, distorsionando el espacio a su alrededor sin su dirección. Intentó soltar el cubo, pero sus dedos no respondían. El pánico lo invadió al darse cuenta de que estaba a punto de ser teletransportado, a cualquier lugar del vasto universo. Justo cuando la energía azul comenzó a envolverlo, Carol se lanzó hacia adelante y le arrebató el Tesseracto de las manos. La conexión se cortó al instante y Arthur se tambaleó hacia atrás, jadeando. ¿Qué pasó?, preguntó Carol, sosteniendo el cubo con cuidado. Esa cosa, logró decir Arthur entre jadeos, estaba a punto de activarse y enviarme a una aventura espacial inesperada. No era exactamente lo que tenía en mente para la excursión de hoy. Mientras hablaba, su mente daba vueltas en torno a las implicaciones. Ese poder, era diferente a todo lo que había sentido. Energía cósmica pura y cruda que podía transformar la realidad misma. Si pudiera aprovecharla, aprender a controlarla en lugar de ser controlado por ella, menos mal que te quité esto entonces, dijo Carol, estudiando el cubo con renovada cautela. Sí, fue una suerte, asintió Arthur, flexionando los dedos para asegurarse de que funcionaban correctamente. Fue intenso. Su tono despreocupado contradecía los cálculos que le rondaban la cabeza. ¿Podría tomarla? ¿Debería? Se suponía que Goose se tragaría la piedra y que finalmente llegaría a Shield, pero si la interceptaba, entendido. Aléjate del cubo brillante, dijo Fury con firmeza, dirigiendo a Arthur una mirada que claramente cuestionaba su juicio. Mientras seguían explorando, María se acercó a un escritorio cercano. ¿Qué hacía Lawson con todas estas cosas de niños?, preguntó, cogiendo lo que parecía ser un dibujo infantil. Claro, dijo Arthur de repente. No estamos solos. Señaló una taza de café humeante en un escritorio cercano. Está recién hecho.
Lo que significa que Talos no vino aquí solo por el Tesseracto de Dujo Fury con gravedad. Vino por su familia, finalizó Carol. Como si fuera una señal, oyeron la voz de Talos desde otra sección del laboratorio, gritando en su lengua materna. Carol tomó una decisión rápida. Tomó una lonchera cercana decorada con personajes de dibujos animados y colocó el Tesseract dentro. Debería llevarme eso, dijo Arthur de inmediato, mirando la lonchera. Puedo esconderla bien y asegurarme de que nadie la tome. Carol dudó. ¿Segura? Después de lo que acaba de pasar. Totalmente seguro, insistió. Sé que no debo tocarlo directamente ahora. Tengo experiencia ocultando artefactos peligrosos. Créeme, nadie lo encontrará si soy yo quien lo esconde. Tras pensarlo un momento, Carol asintió y le entregó la lonchera. Ten cuidado con ella. Siempre respondió Arthur, guardándolo con seguridad dentro de su chaqueta. Vamos a averiguar qué está tramando Talos, sugirió Carol, girándose hacia la dirección de las voces. Bien entonces, dijo Arthur, siguiéndolo. Pero Carol miró fijamente el inhibidor en su cuello. Quizás deberías considerar quitártelo pronto. Podríamos enfrentarnos a John Rogue y su equipo muy pronto. Quizás necesitemos todo tu poder. La mano de Carol se movió inconscientemente hacia el dispositivo. No sé si puedo controlarlo, puedes, le aseguró Arthur con una dulzura inesperada. Ten confianza en ti misma. Pero sin presiones. Hazlo cuando estés lista. Su boca se curvó en una media sonrisa. O cuando las cosas se pongan realmente difíciles. Lo que ocurra primero. Mientras Carol, María y Fury se absorbían en la emotiva reunión de la familia de Talos y las explicaciones posteriores, Arthur se escabulló silenciosamente hacia la periferia del grupo. La lonchera le apretaba el pecho. Su contenido lo llamaba incluso a través del contenedor metálico. Capítulo 47, capítulo 47. Confrontación. Mientras la emotiva reunión de las familias Skrull se desarrollaba en el laboratorio, Arthur se mantuvo ligeramente apartado del grupo, con la atención centrada por completo en la lonchera y su contenido. El Tesseracto lo llamaba, su energía cósmica latía como un latido contra sus sentidos mágicos. Echó un vistazo rápido a su alrededor. Todos estaban distraídos. Talos abrazaba a su esposa e hijo, Carol conversaba enfrascada con María, y Fury vigilaba atentamente el desarrollo de la reunión, manteniendo una distancia prudencial de los jubilosos Skrulls. Nadie le prestaba atención. Momento perfecto para realizar algunas pruebas. Arthur no cometería el mismo error dos veces. El contacto directo con la gema del infinito casi lo había enviado a través del universo. Pero había otra forma de abordar el problema, una que recordaba de su vida pasada. La forma en que el hechicero supremo había usado la gema del tiempo a través del ojo de Agamotto, canalizando y dirigiendo su poder sin tocarla directamente. Cerró los ojos, extendiendo su conciencia mágica hacia el Tesseracto. En lugar de captar su poder, tejió un delicado filamento de su propia magia. Un puente, un conducto por el que la energía de la piedra podía fluir en cantidades controladas. Vamos, susurró, concentrándose. Solo una pequeña conexión. Al principio, no pasó nada. Entonces, como el agua que encuentra una grieta en una presa, un hilo de energía azul fluyó por su construcción mágica. La sensación fue extraordinaria. No el torrente abrumador que había experimentado antes, sino un flujo constante que inundó su conciencia. Sus habilidades mágicas innatas relacionadas con el espacio, aparición, encantamientos de expansión, incluso creación de portales, de repente se sintieron más intuitivas. Los principios que las sustentaban se cristalizaron en su mente con perfecta claridad. Arthur sonrió para sí mismo. Con práctica, podría canalizar el poder de la gema espacial sin riesgo, tal vez incluso crear artefactos que le permitieran acceder permanentemente a una fracción de sus habilidades. Un portal personal, tal vez, o anillos que pudieran plegar el espacio entre ellos. Arthur ignoró toda conversación a su alrededor y se concentró más. Empezó una manipulación tentativa, intentando crear un pequeño portal a su habitación en los dormitorios de Slytherin. Zumbido clunk. El áspero y mecánico sonido de unas pesadas puertas al abrirse desbarató su concentración. El portal naciente se derrumbó. Arthur cortó rápidamente su conexión con el Tesseracto, dejando caer la mano con indiferencia al girarse hacia el sonido. 6 figuras con armadura de la Fuerza Estelar Kree entraron al laboratorio, con las armas en alto, desplegándose con eficiencia experta. En el centro caminaba John Rogue, con su armadura dorada inmaculada y su apuesto rostro rígido, con fría autoridad. Su mirada se fijó en Carol, recorriendo su nuevo uniforme rojo y azul con abierto desdén.
confraternizando con el enemigo, ¿ves? La voz de John Rock era como hielo. ¿Y qué le has hecho a tu uniforme? Mi nombre, respondió Carol en voz baja pero firme, es Carol. Arthur observaba, calculando. 6 soldados cree. Armamento avanzado. Humanos vulnerables y Skrulls. La confrontación mágica directa era demasiado arriesgada. Mejor dejar que se desarrollara. Pareces confundido, continuó John Rock, dando un paso al frente, con un tono cargado de condescendencia. Estos terroristas Skrull te han retorcido la mente. La única que lo tergiversó fuiste tú, replicó Carol, con la ira reflejada en sus ojos. Apretó los puños. Mentiste. ¿Sobre quién soy? ¿De dónde vengo? Te convertí en la mejor versión de ti mismo. Los ojos de John Rock reflejaban una posesividad inquietante. Lo que eres, me lo debes a mí. A los cree. Carol se abalanzó, con la energía fotónica llameando alrededor de su puño. Pero John Rock se anticipó, tocando un dispositivo en su cinturón. ¿Qué será? Una energía azul crepitante estalló, envolviéndola como cadenas espectrales. Su poder chisporroteó, se atenuó. Se tambaleó, luchando contra la fuerza invisible que la consumía. Pueden ser quitados, finalizó John Rock con aire de suficiencia. No me diste estos poderes, jadeó Carol, forcejeando. La explosión sí. Y aún así, replicó John Rock, acercándose, no puedes controlarlos. Desesperada, recordando las palabras de Arthur, Carol arañó el inhibidor de su cuello. Sus dedos resbalaron sobre el metal liso. Zap. Una ráfaga de energía de la muñeca de John Rock la impactó de lleno. Cayó inconsciente. Carol. Gritó María, avanzando instintivamente. No. Furia agarró el brazo de María y la jaló hacia atrás. Ya no puedes ayudarla. Arthur permaneció inmóvil. Paciencia, se recordó. No era momento de actuar. Asegura el objetivo, ordenó John Rock. 2 soldados levantaron el cuerpo inerte de Carol. Encuentren el núcleo de energía. Busquen por todas partes. A todos. Los Kree se movían por el laboratorio como máquinas eficientes, destrozando el equipo y registrando al personal. Registraron a Fury y le confiscaron el arma con desprecio. María no cedió. Se acercaron a Arthur con cautela. Él permaneció inmóvil mientras lo registraban. El hechizo no me notes resistió. Sus manos rozaron la lonchera sin encontrar nada. No hay núcleo, comandante, informó un soldado. John Rock acomodó el cuerpo inconsciente de Carol sobre su hombro. No importa. La inteligencia suprema le aclarará las cosas a veres pronto. Señaló con la cabeza a los Skrulls y humanos restantes. Llévenlos a las celdas de detención. Separen a los Skrulls. La mayoría de los Kree, incluyendo a John Rock, regresaron a su nave. Quedaban 4 guardias, haciendo gestos con sus armas. Arthur, Fury, Maria y Goo se fueron conducidos por un pasillo estéril, mientras que Talos y su familia fueron escoltados en dirección contraria. ¿Se te ocurre alguna idea brillante, guía turístico? Susurró Fury, observando los alrededores. Varios, murmuró Arthur, sintiendo el peso tranquilizador de la lonchera. El momento oportuno, Fury. Todo es cuestión de tiempo. Los metieron a empujones en una habitación metálica austera. Paredes desnudas, luz fría. Antes de que la puerta se cerrara, un guardia activó un escáner y lo pasó por cada cautivo. El escáner pasó sobre Gose. Emitió una serie de chirridos frenéticos y agudos. El guardia miró la pantalla con los ojos como platos. Especie. Flerken. Nivel de amenaza. Alto. El segundo guardia se adelantó de inmediato, sacando un bozal de aspecto complejo. Con cautela, colocó el dispositivo con cuidado sobre la cabeza del gato, asegurándolo firmemente. Goose simplemente parpadeó, aparentemente imperturbable. A continuación, el escáner recorrió a María y luego a Fury. Un único pitido desdeñoso para cada uno. Especie. Humana. Nivel de amenaza. Bajo nulo. Esa cosa está rota, se quejó Fury, claramente insultado. Finalmente, el guardia apuntó a Arthur con el escáner. El dispositivo se quedó en silencio por un tenso instante, y luego emitió un tono de alarma agudo y sostenido. Especie. Humana. Nivel de amenaza. Extremo. Acción recomendada. Eliminar inmediatamente. El arma del segundo guardia apuntó directamente a la cabeza de Arthur. Fury y María se giraron, mirándolo conmocionados. ¿Hay algo que quieras contarnos, guía turístico? Preguntó Fury con una voz peligrosamente baja. Los guardias Kree intercambiaron miradas aterrorizadas, apretando los gatillos con fuerza.
El aire crepitaba de tensión. Arthur recibió los cañones de sus armas sin pestañear. Una lenta y peligrosa sonrisa se extendió por su rostro, completamente desprovista de calidez. El acto inofensivo se desvaneció. Bueno, dijo con una voz engañosamente ligera, casi conversacional. Iba a dejar que Carol hiciera todo el trabajo y solo observara. Pero ahora, su sonrisa se acentuó. Parece que tendré que intervenir. Capítulo 48, capítulo 48. Escalada. La tensión en la celda se intensificó cuando las armas de los guardias Cree apuntaron directamente a la cabeza de Arthur. La alarma aguda de su escáner seguía sonando. Especie humana. Nivel de amenaza extremo. Acción recomendada. Eliminar inmediatamente. Antes de que los Cree pudieran apretar los gatillos, Arthur levantó las manos, demostrando que estaban completamente libres de las esposas de energía que deberían haberlo atado. Las ataduras cayeron al suelo, inservibles. Los guardias abrieron los ojos de par en par, conmocionados. Apretaron los gatillos de inmediato, pero Arthur simplemente impulsó las manos. Los brazos de los guardias se levantaron bruscamente contra su voluntad, y sus armas de energía se descargaron inofensivamente contra el techo. En la fracción de segundo de confusión que siguió, la varita de Arthur salió disparada de una funda oculta en su antebrazo y se la metió en la mano. Dos maldiciones cortantes, precisas y susurrantes, cortaron el aire. Los soldados Cree se desplomaron en el suelo, con expresiones paralizadas por la conmoción. Arthur suspiró, guardando su varita. Esperaba evitar involucrarse directamente en el conflicto entre Cree y Scrooge, pero ahora los Cree lo habían marcado como objetivo. Su política con los enemigos era simple. No tengas ninguno, pero si debes tenerlos, no dejes que vivan para que vengan a por ti. Bueno, ¿qué tal la sorpresa, agente Fury? Preguntó Arthur, sacudiéndose las manos. María miró al Cree caído, pálida. ¿Qué? ¿Cómo? Era evidente que desconocía el mundo mágico oculto. La expresión de Fury, sin embargo, mostró una creciente comprensión. Mago. Debería haberlo deducido de todas las preguntas sobre el mundo mágico y el nombre Merlin. Por eso Carol confía en ti. Conoce tu fuerza. Entrecerró los ojos. Supongo que tuvieron una pelea. Sí, conmigo derrotándola, confirmó Arthur casualmente. Bueno, no creo que ella pueda soportar tus poderes, observó Fury. Los labios de Arthur se curvaron en una sonrisa cómplice. Pronto será mucho más fuerte que yo. ¿Qué? Fury parecía confundido. Lo sabrás pronto. Arthur agitó su varita, liberando a Fury de sus ataduras. Tú decides qué decirle a nuestro despistado amigo. Iré a buscar a Carol, a ver si necesita ayuda. Con otro movimiento de su varita, Arthur hizo levitar a los soldados Cree caídos y salió de la celda de detención, dejando a Fury para ayudar a María y Goose con sus ataduras. En una habitación contigua, Arthur despojó sin contemplaciones a los soldados Cree de sus avanzados trajes de la Fuerza Estelar. Había estado interesado en la tecnología desde que la vio por primera vez. Sin dudarlo, se puso uno de los trajes y guardó el otro en su bolsillo mágicamente expandido. La prenda alienígena le resultó extraña al principio, pero se ajustó a la perfección. Usando los controles de muñeca, cambió los colores a un elegante negro mate. Perfecto. Podría experimentar con las demás funciones más tarde. Abriéndose paso por el laboratorio, Arthur pasó por la zona donde retenían a los Skrulls. Una serie de hechizos aturdidores, rápidos y precisos, derribó a sus guardias Cree. Arthur dejó a los soldados inconscientes a merced de lo que Talos y su gente decidieran. Sin dar explicaciones a los desconcertados Skrulls, continuó avanzando. Al acercarse a la probable ubicación de Carol, Minerva y varios soldados Cree más, armados, le bloquearon el paso. Su rápida respuesta lo sorprendió. ¿Habrían descubierto ya su escape? Alto ahí, mago. Ordenó Minerva, apuntando su arma hacia su pecho. Arthur se quedó paralizado. ¿Sabían que era un mago? Entonces recordó a la inteligencia suprema, claro. La IA debió haberlo visto todo e informado a John Rock. Minerva entrecerró los ojos al observar su uniforme robado. Ladrón. Profanando la armadura de la Fuerza Estelar. Entrega el núcleo y el traje, y quizás tu fin sea rápido. Arthur rió entre dientes. Un poco pegado al traje, la verdad. Bastante atractivo, ¿no crees? Y olvídate del núcleo. Ahora es mío. El dedo de Minerva apretó el gatillo. Entonces muere. Rayos de energía brotaron de las armas del escuadrón Cree. Arthur reaccionó al instante, conjurando un sólido muro de metal y lanzándolo hacia ellos.
Los Kree se lanzaron para evitar su camino. A continuación, Arthur lanzó una serie de maldiciones cortantes, esperando terminar la confrontación rápidamente. Para su sorpresa, los Kree activaron armas de energía en sus brazos. Campos de fuerza verdes que usaron para rechazar sus hechizos como si no fueran más que rayos de luz. La confianza de Arthur flaqueó. No sabía que su tecnología pudiera contrarrestar la magia con tanta eficacia. Carol no había tenido tales defensas durante su lucha. Mientras procesaba este inesperado desarrollo, uno de los Kree acortó distancias con una velocidad sobrehumana y asestó un golpe demoledor que envió a Arthur volando hacia atrás. Mientras se ponía de pie con dificultad, el otro Kree abrió fuego. Recuperándose rápidamente, Arthur conjuró su hechizo de escudo más poderoso. Si su tecnología podía desviar sus hechizos ofensivos, tal vez su magia defensiva funcionaría de forma similar contra sus armas. Una cúpula azul brillante se formó a su alrededor, deteniendo los rayos de energía. Genial. ¿Cuánto tiempo puedes aguantar eso, mago? Preguntó Minerva con desdén, indicando a sus soldados que mantuvieran el fuego de contención. Tus hechizos no durarán para siempre. Oh, apenas estoy calentando, respondió Arthur, reuniendo sus fuerzas para un contraataque. Justo cuando se preparaba para soltar su escudo y desatar una lluvia de hechizos, Minerva recibió una comunicación. Curioso, Arthur mantuvo su escudo en alto mientras los demás Kree continuaban su asalto. Minerva, la voz de John Rock sonó con fuerza, tensa y urgente. ¿Actualización del mago? En acción, comandante, respondió con frialdad. El sujeto se resiste. Infórmale al mago. La voz de John Rock estaba teñida de una sombría satisfacción que rendirse y mostrar lealtad a la inteligencia suprema es su mejor opción. Vers pronto regresará con los Kree, y su planeta natal desaparecerá. La flota de acusadores de Ronan ha llegado a la órbita, y el bombardeo comenzará pronto. Arthur sintió un escalofrío más frío que el espacio mismo recorriéndole la espalda. ¿Bombardeo? ¿Ahora? Carol seguía cautiva. Esta era una desviación enorme de la línea temporal que conocía. No se suponía que Ronan llegara tan rápido. ¿Acaso sus acciones habían cambiado la trama? Sin Carol para defender la Tierra y ahuyentar a Ronan como en la línea temporal original, el planeta estaba en peligro inminente. Minerva sonrió con sorna al ver el horror que debió de reflejarse en su rostro. ¿Oyes eso, mago? Pronto no tendrás hogar. Estarás huyendo como los Skrulls. A Arthur no le importaban sus burlas. Tenía preocupaciones más urgentes. Sabiendo que el tiempo se agotaba, actuó con decisión. Bajando su escudo, lanzó una poderosa bombarda máxima contra el grupo Kree. El hechizo explosivo creó el caos suficiente para que escapara. Sin esperar a ver si los Kree habían sobrevivido, ni preocuparse por cómo Fury y María podrían manejarlos, Arthur sacó el Tesseracto. Conectándose con él como había practicado antes, concentró su mente en un solo destino. Con un destello de energía azul, desapareció de la nave. El pasillo vacío permaneció en silencio por un instante, con las secuelas del combate mágico aún flotando en el aire. Entonces, de debajo de un montón de escombros, Minerva emergió, ensangrentada pero viva. Sus labios se curvaron en una mueca mientras activaba su comunicador. Comandante, el mago ha escapado, con el núcleo. Y lleva uno de nuestros trajes de la Fuerza Estelar. En otra parte del laboratorio, John Rogue observaba a Carol Danvers. Ella, atada con muchos cables de energía, interactuaba con la inteligencia suprema. Su comunicador emitía el informe de Minerva. Los ojos dorados de John Rock se entrecerraron. No importa. Deja que el mago corra. Ronan se encargará de la Tierra, y la inteligencia suprema se encargará de Vers. Por encima de ellos, invisible a los ojos humanos, la nave de guerra de Ronan entró en la atmósfera de la Tierra, con los sistemas de armas preparándose para un bombardeo planetario. La cronología efectivamente había cambiado, y no para mejor. Capítulo 49, capítulo 49. Medidas desesperadas. Con un destello de energía azul, Arthur se materializó de vuelta en la Tierra. La repentina transición del ambiente estéril del laboratorio de Marbella al aire libre fue desconcertante. Una atmósfera rica en oxígeno inundó sus pulmones tras el aire reciclado de la estación espacial. No hay tiempo para saborearlo. No hay tiempo para pensar. Usando la técnica de vuelo que había aprendido de los recuerdos de Voldemort durante el primer año de Harry, Arthur se elevó al cielo a toda velocidad. Necesitaba ver la amenaza con sus propios ojos. El viento le rasgaba la ropa mientras ascendía, y el suelo se encogía a una velocidad alarmante.
Las nubes lo envolvieron, frías y húmedas, antes de que irrumpiera a través del techo hacia la claridad cristalina de arriba. Más alto, más rápido. Su determinación lo impulsaba más allá de lo normal. El aire se volvió peligrosamente tenue. Cada respiración se convirtió en una lucha, sus pulmones ardían por la falta de oxígeno. Su visión comenzó a oscurecerse. Maldita sea. Jadeó Arthur, mientras sus dedos arañaban el cuello de su traje Cree robado. Localizó el nodo de activación cerca de su clavícula y presionó con firmeza. El traje respondió al instante formando un elegante casco que le cubrió el rostro por completo. El oxígeno fresco inundó su máscara, y Arthur lo bebió con gratitud. Eso está mejor, murmuró, con su voz sonando extraña a través del filtro del casco. Ahora, debidamente equipado, Arthur echó la cabeza hacia atrás y escudriñó el espacio oscuro. Lo que vio le heló la sangre. La flota de acusadores de Ronan flotaba en órbita baja. 5 naves de guerra gigantescas como cuchillas de obsidiana contra las estrellas. Sus siluetas angulares se difuminaban como depredadores cósmicos. A Arthur se le encogió el estómago. Esto no debía ocurrir todavía. No mientras Carol estuviera cautiva. Mientras Arthur observaba, se abrieron oscuras aberturas en la parte inferior de las naves. Bahías de lanzamiento. Dentro de cada una, algo brillaba. El brillo metálico de misiles, docenas de ellos, preparados y listos. ¿Dónde están todos?, susurró Arthur. Escudriñó los cielos desesperadamente en busca de refuerzos. ¿Dónde estaba la ancestral? Seguramente había previsto esta amenaza con su capacidad para percibir las líneas temporales. ¿Dónde estaban los hechiceros de Kamartaj con sus portales defensivos? ¿Los asgardianos, supuestamente los antiguos protectores de la Tierra? ¿No estaban obligados a defender la Tierra precisamente ante este tipo de amenaza existencial? Incluso los Eternos, por improbable que pareciera, podrían surgir para salvar el planeta en el que vivían. Los segundos transcurrían angustiosamente, pero nadie aparecía. Nadie venía. Los primeros misiles se desprendieron de sus bahías, cayendo a una lentitud de pesadilla al principio, luego ganando impulso. Arthur contó frenéticamente. 50, quizás 60 armas balísticas, cada una capaz de devastar una gran ciudad. El pánico lo invadió, una opresión fría en el pecho. No estaba preparado para esto. Había venido a estudiar la jerarquía de poder del universo Marvel, no a salvar un planeta entero de la aniquilación alienígena. Se suponía que debía observar la batalla de la Capitana Marvel, evaluar sus habilidades y luego escabullirse para continuar con su vida. Luchar contra la flota de Ronan estaba completamente fuera del temario. Este no es tu mundo, susurró una voz traicionera en su mente, fría y seductora. No es tu responsabilidad. Aparece. Sálvate. El pragmático Slytherin que llevaba dentro estaba completamente de acuerdo. La medida lógica era retirarse. Preservarse, regresar más tarde con mayor poder, quizás incluso vengar este día. La Tierra no sería completamente destruida. La humanidad era resiliente. Los supervivientes reconstruirían el mundo desde las cenizas. Sus dedos se crisparon, listos para formar los gestos que lo llevarían lejos de allí. Cuando una terrible comprensión lo golpeó como un golpe físico. Esto es mi culpa. La situación desesperada actual fue culpa suya. Su interferencia en la historia de Carol había acelerado los acontecimientos y alterado la línea temporal. Había interrumpido el curso natural de los acontecimientos, donde Carol se liberó y confrontó a Ronan antes de que comenzara el bombardeo. Si la Tierra ardía ahora, la sangre estaba parcialmente en sus manos. Maldita sea. Susurró Arthur. El primer misil casi lo había alcanzado. Su punta cónica brillaba a la luz del sol. Necesitaba hacer algo ya. El Tesseracto latía en su mano, y su brillo azul se intensificaba como si percibiera su desesperación. Un plan descabellado se cristalizó en su mente. Peligroso, probablemente fatal, pero posiblemente la única oportunidad de la Tierra. Arthur rió suavemente, un sonido hueco dentro de su casco. Nunca se había imaginado a sí mismo como un héroe. El instinto de supervivencia siempre había sido su principio rector a lo largo de 2 vidas. Sin embargo, allí estaba, dispuesto a sacrificarlo todo por un planeta de desconocidos. Bueno, al menos haré una salida impresionante, murmuró. Apretó el Tesseracto con ambas manos, disolviendo la barrera mágica que cuidadosamente había mantenido entre él y la gema del infinito. El traje Kree probablemente le brindaría cierta protección contra la energía cósmica pura que estaba a punto de atravesarlo. Tras respirar hondo, Arthur cerró los ojos y se concentró. Vertió todo su núcleo mágico,
toda su voluntad, en la gema del espacio, sin intentar controlar su energía infinita, sino guiarla hacia un único y desesperado propósito: redirigirlos nuevamente. La respuesta fue inmediata y abrumadora. El espacio se desgarró a su alrededor como tela rasgada por manos imposibles. En lo alto, un portal brillante se materializó justo en la trayectoria del misil más cercano. El arma se hundió en el torbellino azul y desapareció sin dejar rastro. Un instante después, un portal correspondiente se abrió muy por encima, expulsando el misil hacia afuera, ahora apuntando directamente a la flota Cree Accuser. A bordo del astero oscuro, Ronan el acusador permanecía en la cubierta de mando, observando con fría satisfacción cómo se cernía sobre la Tierra la fatalidad. El planeta primitivo serviría de ejemplo a todos los que desafiaran la autoridad Cree. El primer impacto de la hora se producirá en 30 segundos, informó un oficial táctico. Ronan asintió, anticipando la destrucción purificadora que vendría después. Entonces, la imposibilidad. Sus ojos se abrieron de par en par al ver una brillante lágrima azul aparecer en el espacio justo delante de uno de sus misiles. ¿Qué es eso?, preguntó, dando un paso adelante. Antes de que nadie pudiera reaccionar, el misil desapareció en el portal. Un instante después, otro portal se abrió justo encima de ellos, arrojando el mismo misil, ahora dirigido a su propia nave. Maniobras evasivas. Bramó Ronan. Levanten los escudos. Más portales florecieron a través del espacio, docenas de ellos, cada uno de los cuales se tragó un misil Cree solo para redirigirlo hacia la flota. Imposible, susurró uno de sus oficiales con el miedo evidente en su voz. Desplieguen cazas. Ordenó Ronan, furioso al ver cómo sus propias armas se volvían contra él. Intercepten esos misiles. A toda potencia a los escudos delanteros. Los cazas despegaron, ágiles y mortíferos, a toda velocidad para interceptar los misiles redirigidos. Algunos lo consiguieron, detonando las armas a una distancia segura. Otros fallaron, y las explosiones comenzaron a sacudir la flota. ¿Quién se atreve?, gruñó Ronan, agarrando su martillo de guerra con tanta fuerza que se le pusieron los nudillos blancos. ¿Qué brujería es esta? Firma de energía detectada, dijo un oficial científico. Coincide con el núcleo, acusador. ¿El núcleo? Ronan entrecerró los ojos. ¿Vers lo tiene? No, acusador. Otra firma. Humana. Ronan se quedó mirando la pantalla, viendo cómo más misiles desaparecían en portales solo para emerger dirigidos nuevamente a su flota. Muy abajo, el cuerpo de Arthur temblaba violentamente dentro del traje Cree, con cada músculo tensándose ante la abrumadora fuerza que fluía a través de él. Crear docenas de agujeros de gusano estables simultáneamente no solo era difícil, sino que nunca se concibió para un cuerpo humano. La sangre le goteaba por la nariz y se extendía por el casco. El dolor le atravesaba el cráneo como agujas al rojo vivo. Su propia magia luchaba desesperadamente, tejiendo intrincados escudos alrededor de sus células, reforzando su estructura física contra la abrumadora marea de energía espacial. Arthur se obligó a continuar, observando con los ojos nublados por el dolor cómo los cazas Cree se apresuraban a interceptar sus propias armas redirigidas. La escena sobre él se transformó en caos. Explosiones que florecían silenciosamente en la oscuridad del espacio, naves de combate que se movían entre ellas como luciérnagas, las enormes naves de guerra acusadoras maniobraban desesperadamente para evitar la destrucción. Podía ver los escudos del Darkaster brillar con intensidad al absorber impacto tras impacto. La nave insignia se mantuvo prácticamente intacta, pero las naves de apoyo más pequeñas no lo estaban. Una recibió un impacto directo en su sistema de propulsión y comenzó a escorar bruscamente, liberando atmósfera al espacio. Ya no eres tan invencible, ¿verdad?, susurró Arthur apretando los dientes. Empujó con más fuerza, abriendo más portales, más grandes, y redirigiendo los misiles restantes con precisión letal. Cada nuevo esfuerzo le provocaba nuevas oleadas de agonía. Dentro del traje Cree, su piel comenzó a brillar con la misma energía azul etérea que el propio Tesseracto. A pesar de los desesperados intentos de interceptación de los cazas, suficientes misiles alcanzaron sus objetivos como para obligar a la flota Cree a romper la formación. El bombardeo de la Tierra había sido completamente interrumpido. Un último misil, enorme, probablemente con la potencia destructiva suficiente para arrasar un continente entero, emergió de la nave insignia de Ronan. Arthur reunió las fuerzas que le quedaban y formó el portal más grande hasta la fecha, absorbiendo el arma apocalíptica y redirigiéndola hacia el mismísimo Aster Oscuro.
El misil impactó de frente los escudos del buque insignia. Aunque no los penetró, el impacto fue lo suficientemente catastrófico como para hacer tambalear al enorme buque de guerra. Las luces de emergencia iluminaron su casco al fallar los sistemas secundarios bajo la tensión. El flujo de misiles disminuyó gradualmente hasta detenerse por completo. Lo había logrado. La Tierra estaba a salvo, por ahora. Luego vino el costo. La magia de Arthur se agotó con la rapidez de un cable roto. Con las últimas reservas agotadas por su desesperada táctica, comenzó a caer en picado hacia la Tierra, indefenso mientras la gravedad lo reclamaba. Peor aún, sin su magia para amortiguar la conexión, el poder del Tesseracto fluyó directamente a su forma física, sin filtros ni restricciones. Cada célula de su cuerpo vibró, desestabilizándose, amenazando con simplemente desintegrarse a nivel atómico. Así que esto era todo. Arthur Ayes, el mago renacido, cayendo del espacio cercano, enfrentándose a dos escenarios de muerte igualmente seguros. Desintegración por sobrecarga de energía cósmica o impacto fatal contra el suelo. Ambos parecían igualmente probables e igualmente inminentes. Lo extraño era que Arthur no se arrepentía. Había tomado una decisión que iba en contra de todo instinto de supervivencia que había cultivado a lo largo de 2 vidas. Había elegido algo superior a sí mismo. Insensato, quizá, pero necesario. El suelo se precipitó a su encuentro, acelerando cada vez más. El viento aullaba junto a su casco. La energía del Tesseracto seguía fluyendo a través de él, y su cuerpo se volvía cada vez más translúcido, cada vez más inestable. Arthur cerró los ojos, preparado para el final. Me pregunto si tendré una tercera vida. De repente, Arthur sintió un calor que lo envolvía. No el calor abrasador de la reentrada atmosférica, sino algo diferente. Cálido. Casi, reconfortante. Sintió un brillo naranja a través de sus párpados cerrados. ¿Estaba en el cielo? Capítulo 50, capítulo 50. Despertar cósmico. El tiempo retrocedió unos minutos y regresó al laboratorio espacial que orbitaba muy por encima de la Tierra. Las botas de John Rock marcaban un ritmo frenético contra el suelo metálico mientras paseaba por la cámara de contención. Su mirada permanecía fija en Bers, quien flotaba inmóvil en la interfaz con la inteligencia suprema. Varios minutos se habían convertido en una eternidad mucho más largos que cualquier sesión normal y el miedo se apoderó de él con cada segundo que pasaba. El tenue brillo bajo su piel había comenzado como un brillo sutil, pero ahora pulsaba como un latido de energía pura. ¿Qué le pasa?, preguntó uno de los soldados Cree, mientras sus dedos temblaban al ajustar las armas. No te preocupes, respondió John Rock automáticamente, aunque su voz sonó hueca incluso para él mismo. La inteligencia suprema se encargará de esto. Pero el resplandor solo se intensificó. La energía fluctuó violentamente por toda la cámara. Las luces parpadeaban en patrones caóticos, los paneles de control estallaban en lluvias de chispas, el aire crepitaba con energía apenas contenida. Entonces, sin previo aviso, la oscuridad absoluta los tragó por completo. Las luces de emergencia se encendieron un instante después, revelando lo imposible. Bers flotaba a varios centímetros por encima de la silla de contención, irradiando un fuego cósmico cegador por todo su cuerpo. Las ataduras metálicas simplemente habían dejado de existir, reducidas a átomos. Carol Danvers estaba despierta. Y ardía con el poder de una estrella. Un tsunami de energía azul dorada explotó en todas direcciones. La explosión arrojó a John Rock y a su equipo de Starforce contra paredes y equipos como hojas en un huracán, desmoronándose por la fuerza. Un pensamiento cruzó la mente de Carol. La Tierra estaba bajo ataque. La inteligencia suprema había revelado sin querer el plan de invasión de Ronan durante su batalla mental. Se lanzó a toda velocidad por los retorcidos pasillos de la estación, dejando estelas de luz a su paso. Al doblar una esquina, una escena familiar la detuvo en seco. María y Fury, inmovilizados tras equipo volcado, intercambiando disparos desesperados con Minerva y su escuadrón Cree. La familia de Talos se acurrucaba en una puerta empotrada mientras Talos y otros Skrulls luchaban junto a Fury. Abajo. La voz de Carol resonó con una fuerza renovada. Sus amigos cayeron al instante, sin hacer preguntas. Carol desató una ráfaga controlada que hizo caer a Minerva y a sus soldados, estrellándolos contra las paredes distantes. María miró fijamente su figura resplandeciente, boquiabierta. «Carol. ¿De verdad eres tú?» En persona, sonrió Carol, con una confianza tan radiante como su aura. Y mucho más. El ojo sano de Fury se abrió de par en par de forma casi cómica.
Sabes que estás brillando, ¿verdad? Te lo explico luego. Carol los puso de pie de un tirón. Primero, tienen que largarse de aquí. El Quadjet puede llevarlos de vuelta a la Tierra. Talos, llévate a tu gente. ¿Y tú qué? La voz de María se quebró por la preocupación. Carol apretó la mandíbula con determinación. Tengo que detener una flota alienígena antes de que convierta nuestro planeta en cristal. ¿Sola? María la agarró del brazo y rápidamente la soltó del calor. Carol giró la cabeza de golpe. Espera, ¿dónde está Merlín? Fury y María intercambiaron miradas desconcertadas. Nos liberó del cautiverio, explicó Fury rápidamente. Dijo que te buscaba y luego desapareció. ¿Esa Cree Azul también preguntó por él y estaba furiosa? La mente de Carol corría, pero no había tiempo. Tenemos que irnos. Ya. Los escoltó hasta la plataforma de atraque. Mientras los motores del Quadjet rugían al arrancar y ponían a salvo a sus amigos, Carol permaneció al borde de la plataforma, contemplando la oscuridad infinita. Cerró los ojos, concentrándose. Al abrirlos de nuevo, brillaron con un fuego naranja y dorado. Su forma binaria se encendió por completo. Carol se lanzó hacia adelante como un cometa, dejando atrás la estación en un rayo de luz. Su trayectoria la llevó directamente a la Tierra, hacia la flota de Ronan, hacia la batalla que sabía que le aguardaba. Pero a medida que se acercaba a la atmósfera exterior de la Tierra, una visión inesperada la hizo reducir la velocidad de su aproximación. Docenas de portales azules se habían abierto en el espacio entre la Tierra y la flota de Ronan. Observó con incredulidad cómo los misiles desaparecían en estos portales relucientes, solo para emerger por los portales correspondientes que apuntaban a las naves Kree. ¿Qué demonios? Murmuró Carol. Examinó la zona, buscando la fuente de aquel fenómeno inimaginable. Finalmente, lo divisó. Una figura solitaria con un traje Kree negro mate, flotando en la atmósfera superior, con los brazos extendidos. En sus manos brillaba un cubo azul que le resultaba familiar. El Tesseracto. Incluso a través de la máscara del traje, Carol supo de alguna manera que era Merlín. Nadie más podría haber orquestado semejante defensa. Mientras observaba, el último misil desapareció en un portal recién formado, emergiendo justo frente a la nave insignia de Ronan. El impacto hizo que la enorme nave se escorara hacia un lado, activando visiblemente los sistemas de emergencia en todo su casco. Estaba a punto de volar hacia él cuando ocurrió el desastre. La figura de negro se desplomó repentinamente, y su cuerpo comenzó a caer en picado hacia la tierra. Peor aún, la energía azul del Tesseracto parecía consumirlo, y toda su forma comenzó a brillar con la misma luz peligrosa que el cubo. ¡No! Gritó Carol, acelerando instantáneamente. Atravesó la atmósfera, rompiendo la barrera del sonido. La figura caía cada vez más rápido, con el cuerpo completamente envuelto en una luz azul pulsante que amenazaba con destrozarlo. Carol se empujó con más fuerza, más rápido, con la mano extendida, intentando desesperadamente cerrar la brecha. Sus dedos se cerraron alrededor de su brazo justo antes de que tocara el suelo. El impulso casi la arrastró con él, pero ella lo compensó con un impulso de energía, deteniendo la caída. El Tesseracto seguía aferrado entre sus dedos rígidos, y su energía fluía sin control por su cuerpo. Carol reconoció de inmediato el peligro. Con cuidado, los bajó a ambos al suelo, le arrancó el Tesseracto de las manos y lo dejó a un lado. Luego, colocó las manos sobre su pecho y comenzó a absorber el exceso de energía del Tesseracto. Una luz azul fluyó de su cuerpo al de ella, y la radiación cósmica encontró un huésped más compatible en su fisiología mejorada. Poco a poco, el resplandor azul se desvaneció de su cuerpo. Lo depositó con cuidado sobre la hierba. Por un momento, temió haber llegado demasiado tarde, pero entonces su pecho se elevó con una respiración superficial. Después de varios momentos de tensión, sus ojos se abrieron de golpe. ¿Estoy muerto? Graznó Arthur, con voz apenas audible. No, no lo eres, respondió Carol. Pero casi lo lograste. Por suerte, llegué a tiempo para atraparte. Gracias, logró decir. Creía que estaba perdido. Con un esfuerzo evidente, extendió la mano y desactivó el casco de su traje Kree. Necesitaba respirar aire fresco. Los nanitos se retrajeron, revelando su rostro y Carol parpadeó sorprendida. Este no era el mismo hombre que había conocido en California. El rostro era más joven, los rasgos diferentes. Parecía un adolescente, no el británico de 30 y tantos años con el que se había topado a la salida del blockbuster. ¿Por qué te ha cambiado la cara? Preguntó. ¿Estuviste disfrazado todo el tiempo? Arthur hizo una mueca, con aspecto confundido.
Entonces, la comprensión amaneció en sus ojos. Mi magia, susurró. Se ha agotado por completo. Supongo que el disfraz no aguanta. Así que me mentiste desde el principio. Carol sintió un destello de ira que atravesó su preocupación. Por la misma razón que disfrazar mi nombre, explicó Arthur con voz débil. No quiero que las agencias gubernamentales interfieran en mi vida. Pero me siento engañado. Lo siento, dijo Arthur, con sinceridad. Nada personal. Solo, costumbre. Tomando precauciones. Carol quería estar enojada por más tiempo, pero miró su figura herida y sintió que su irritación se desvanecía. Te perdono, dijo finalmente. Es lo menos que puedo hacer por ti, salvando el planeta. Sin embargo, creo que nos toca una buena presentación. Sonrió. Carol Danvers. Expiloto de pruebas de la Fuerza Aérea de... Ahora una supermujer radiante. Arthur intentó tomar su mano pero no tenía fuerzas para levantarse. Arthur Hayes logró decir, con la voz apenas por encima de un susurro. Mago. Actualmente arrepintiéndome de todas las decisiones que me llevaron a este momento. Eres más joven de lo que pensaba, observó. ¿Cuántos años tienes en realidad? Arthur hizo una mueca. 18. Aunque ahora mismo me siento como de 90. Carol arqueó las cejas. ¿18? Y yo que me sentía realizada por ser la piloto de pruebas más joven de mi unidad. Negó con la cabeza. 18 años y acabas de resistir una armada alienígena tú sola. Realmente no quería eso en mi currículum, respondió Arthur con voz débil, pero alguien no me escuchó y me quitó el inhibidor antes de que lo capturaran. Me obligó a aparecer y hacerme el héroe. Lo siento, comenzó Carol, pero antes de que pudiera continuar, una sombra cayó sobre ellos. Alzó la vista y vio las naves de guerra de Ronan reposicionándose en el cielo. El acusador se había reagrupado y, sabiendo que Arthur había caído, preparaban una segunda oleada de ataques. Parece que los extraterrestres quieren más palizas, dijo Arthur con voz tensa. Toda tuya, Carol. Ella asintió y se puso de pie. Déjamelo a mí. La energía inundó el cuerpo de Carol una vez más, encendiéndola desde dentro. Se lanzó hacia el cielo, como un meteorito inverso, dirigiéndose hacia el enemigo. Llovieron misiles. Carol los interceptó con indiferencia, perforando sus proyectiles y detonándolos a kilómetros de altura. Pero la defensa no fue suficiente. Se lanzó al espacio, embistiendo de frente contra las naves de guerra. Los escuadrones de cazas se abalanzaron para detenerla. Carol los atravesó como un pañuelo de papel, con sus ráfagas de fotones y su cuerpo invulnerable acabando con ellos en un instante. Primero atacó las naves de apoyo dañadas. Una explotó espectacularmente al atravesar su núcleo. La segunda sufrió la misma suerte momentos después. Finalmente, se posicionó frente al buque insignia de Ronan, con los brazos cruzados, irradiando una energía tan intensa que eclipsaba al sol mismo para los observadores que estaban abajo. Dentro del astero oscuro, Ronan el acusador apretaba con fuerza su martillo de guerra. ¿Qué es ella? Gruñó a la pantalla. Desconocido, acusador, balbuceó su oficial táctico. Nuestras armas son inútiles. 2 naves destruidas en segundos. La mandíbula de Ronan se tensó con tanta fuerza que crujió. Retírate. Pon rumbo a Ala. Las palabras le saban a ceniza. Juró venganza en silencio. Los motores del Darkaster se encendieron. El enorme buque de guerra viró, con la nave de apoyo restante rezagada. Mientras la flota huía, Carol detectó movimiento abajo. 3 cazas Kree avanzaban a toda velocidad hacia la posición de Arthur. No le importaba si buscaban venganza o el Tesseracto. Arthur no pudo defenderse en ese momento. John Rogue abrió fuego al acercarse. Carol esquivó sus disparos sin esfuerzo y luego vaporizó a sus compañeros con ráfagas de energía. Al encontrarse solo, John Rogue intentó huir. Carol lo persiguió a la misma velocidad, jugando con él como un gato con un ratón. Finalmente, se interpuso en su camino, forzando una violenta maniobra evasiva que hizo que su caza perdiera el control. Se estrelló cerca de donde estaba Arthur. Carol aterrizó a metros de los restos humeantes. John Rogue salió arrastrándose, con su armadura dorada agrietada y abollada. Sangre azul manaba de un corte en su frente mientras se ponía de pie con dificultad. Con lentitud deliberada, enfundó su arma y levantó las manos. Apaga el espectáculo de luces, lo desafió, intentando sonar seguro a pesar de su evidente miedo. Demuestra que puedes vencerme sin... A Carol no le quedaba paciencia. Una descarga de fotones le dio de lleno en el pecho, lanzándolo hacia atrás contra una roca con la fuerza suficiente para romperla.
Se acercó y lo agarró del cuello, arrastrando al Cree, que gemía, hacia su cápsula de escape dañada. Tras dejarlo caer bruscamente en el asiento del piloto, introdujo las coordenadas en el sistema de navegación. No puedo volver con las manos vacías, jadeó John Rock, agarrándose las costillas. La inteligencia suprema, ¿no vendrás con las manos vacías?, interrumpió Carol con frialdad. Te envío de vuelta con un mensaje. Dile a la inteligencia suprema que vengo a acabar con esto. La guerra. Las mentiras. Todo. Sin esperar respuesta, cerró la escotilla de golpe y apoyó la palma de la mano contra el casco. Una descarga de fotones concentrada sobrecargó los motores de la cápsula, impulsándola hacia el cielo en un rayo de luz que se desvaneció rápidamente entre las estrellas. Carol lo observó hasta que desapareció, luego se giró y voló hacia Arthur. El peligro inmediato había pasado. Ahora necesitaban reagruparse, recuperarse y decidir el siguiente paso.